En el día de hoy te traemos la célebre obra de Adrib, un artista español que nos narra las aventuras de Goku si este nunca se hubiera golpeado la cabeza. Como ya saben, existen varios fanmangas desarrollando la posibilidad de esto, de los cuales te hemos traído 3. El universo 13 de Dragon Ball Multiverse, el universo 13 de Kakaroto alternativo por Red, y el universo de Goten-kun, en el cual Kakaroto tuvo un hijo en la Tierra llamado Metotsu. En todos estos vimos un Kakaroto sádico e impiadoso, pero en esta obra Adrib nos presenta un Saiyajin que, aunque nunca perdió la memoria, la verdad es que se mantiene bastante la personalidad del Goku que todos conocemos. Así que sin más, esperamos que les guste este manga y lo apoyen mucho, pues este mismo cuenta ya con más de 20 capítulos. En el prólogo vemos que el autor nos narra la violenta historia de los Saiyajins y cómo un día estos fueron hallados por la familia de Cold y Freezer. Estos tiranos galácticos, como sabemos, les otorgaron tecnología a la primitiva y salvaje especie, y les dieron la oportunidad para que trabajaran conquistando otros mundos. El buen Freezer, siempre ofreciendo chamba. Sin embargo, el gran número de Saiyajins, así como su naturaleza guerrera y sumada a la leyenda del Super Saiyajin, hicieron que el demonio del frío decidiera erradicarlos por completo, por considerarlos una amenaza. Esto y porque Bills también se lo pidió antes de ir a echarse una siesta de 40 años. Al final, solo 4 seres de esa raza sobrevivieron al exterminio. Y quién sabe si algún día esos se unirán para vengarse por lo que el tirano hizo. Capítulo 1. Cumplir la misión. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano de la civilización, llegó una nave a la Tierra. La única persona que vivía cerca del lugar donde se estrelló el vehículo espacial era un veterano artista marcial, llamado Son Gohan. Rápidamente este fue al lugar a ver qué había sido aquella explosión, y se topó con un niño pequeño, vagando solo en las montañas. En un inicio el muchacho le ofreció resistencia, pero gracias a que Son Gohan era un luchador experto, pudo dominar la situación y acogió al pequeño en casa. Además de todo, lo nombró Son Goku. El anciano intentó convivir con el alborotado infante, y un buen día ocurrió algo bastante inesperado. El pequeño, que no paraba nunca de intentar golpear al viejo maestro, estuvo a punto de caer por un precipicio. Sin embargo, gracias a los reflejos de Son Gohan en esta realidad alterna, esta caída fue evitada. El niño continuó creciendo y Son Gohan debió aprender a aguantar su difícil carácter. Y así, un día tras otro, por varios años, hasta que una vez, explorando las montañas, Goku descubrió su antigua nave espacial. Al acercarse a esta, un mensaje automático comenzó a sonar, el cual le alentaba a cumplir su misión. ¡Despierta, Kakaroto! ¡Despierta, Kakaroto! ¡Despierta, Kakaroto! Al escuchar esto y ver el holograma de la luna en el cielo, el pequeño se transformó en Ozaru y asesinó a su abuelo. Pero este solo fue el comienzo de su travesía por nuestro mundo. El niño comenzó a recorrer nuestro planeta cometiendo todo tipo de masacres. Con el paso de los años, sus andanzas lo llevaron hasta la Torre Karin, siendo por ese entonces un Saiyajin preadolescente. Goku consiguió acabar con el ermitaño y hacerse con las semillas que se encontraban en ese lugar. Gracias al maestro Tsuru, el niño aprendió el dominio básico del ki y también a lanzar ataques de energía. Los humanos más fuertes intentaron detener la amenaza alienígena, pero luego de varios intentos todos acabaron eliminados, y así Kamisama se transformó en la última esperanza de nuestro mundo. El viejo dios decidió enviar a su heraldo Mr. Popo para que se encargara del problema. En la Tierra, el Dijin asistente del dios llegó junto al preadolescente, listo para librar al mundo de aquella brutal amenaza. Kamisama, quien podía ver todo lo que ocurría en la superficie, le dijo al asistente que lo llamara si acaso necesitaba ayuda. Mientras tanto, él había pasado a reunir las esferas del dragón. Mr. Popo le contestó que hiciera eso, y Son Goku lo escuchó hablar en voz alta preguntándose qué era eso de las esferas del dragón. Sin embargo, el asistente de Dios no quiso responder, y ambos comenzaron con su combate. El ayudante de Kamisama era mucho más fuerte que cualquier humano que el muchacho se hubiese enfrentado toda su vida. Mr. Popo por su parte reconoció la inmensa energía de Goku, el cual ya superaba los poderes del propio Piccolo Daimaku. Sin embargo, Popo se mostraba bastante superior, y en un inicio tomó la ventaja en la pelea. Después de todo, era muy fuerte. Aquel niño salvaje no sabía leer el ki, mientras que el Dijin era un experto en eso.
Para beneficiarse aún más de la debilidad de su oponente, Mr. Popo arrojó arena a los ojos de este, cegándolo por completo y aprovechando para impartirle poderosos golpes. Pero el asistente de Dios no contaba con el talento natural de aquel pequeño, el cual tras levantarse de la golpiza de su oponente comenzó a concentrarse imitando al Dijin, consiguiendo por fin percibir la energía vital de este último. Con esto, Goku consiguió ponerse a la par de su oponente y finalmente impactarle un potente izquierdazo. Habiendo aprendido a leer el Ki, Son Goku pudo medirse en igualdad de condiciones contra este. Esto mientras volvía a interrogar sobre esas esferas del dragón que había mencionado antes. Mr. Popo decidió entonces hacer tiempo y le contó el secreto de los orbes mágicos. Pues quería darle tiempo a Kami-sama de reunirlos. En ese momento el viejo dios apareció ante ellos diciendo que dejaría las esferas como último recurso, puesto que ahora solo quería ayudar a Mr. Popo. Mientras los dos hablaban entre sí, Goku notó que el Dijin se había distraído, por lo que decidió lanzar un ataque de Ki utilizando todo su poder. La bola de plasma se movió a tal velocidad que impactó de lleno el cuerpo de Mr. Popo y lo convirtió en cenizas. Viendo que su ayudante acababa de ser eliminado, Kami-sama gritó incrédulo y arremetió contra el Saiyajin, haciendo gala de su increíble velocidad, tanta que Kakaroto no pudo hacer nada para evitarlo y acabó recibiendo de lleno un único puñetazo, el cual lo dejó completamente inconsciente. El dios entonces alzó al desmayado Saiyajin afirmando que no pensaba eliminarlo todavía, pues se le ocurrió una mejor forma de deshacerse de él. Capítulo 2. El agua ultrasagrada. Cargando con el inconsciente Goku, Kami-sama se dispuso hacia el monte Paos. Él recordaba que el pequeño había aterrizado allí, con lo cual había pensado en meterlo de vuelta en su nave espacial y sacarlo del planeta de una vez por todas. Pero en el aire el muchacho volvió en sí y mordió fuertemente el antebrazo del dios, haciendo que éste lo soltara en pleno vuelo. El Saiyajin aprovechó el descuido para escapar por los bosques, escondiéndose entre la arbolada. Debido a su estado de debilidad, Kami-sama pronto perdió el rastro de energía de este mismo, y así Kakaroto consiguió escapar. A los pocos días este mismo llegó a la Torre Karin nuevamente y allí se recuperó comiendo una semilla del ermitaño. El pequeño sabía que no podría ganarle a Kami-sama si es que volvía a enfrentarlo, así que comenzó a buscar otras cosas de utilidad en aquella torre. Deambulando allí pronto notó un extraño recipiente el cual contenía un líquido oscuro y viscoso. Pensando en que si estaba allí escondido no podía ser agua normal, Goku decidió bebérsela de una sola vez. Y así todo su cuerpo comenzó a arder y a sentir que se moría entre agudos dolores y alaridos. Pero a la mañana siguiente, al despuntar el sol, el Saiyajin recobró por completo su fuerza, y esta se había incrementado tal como lo había deseado. Por su parte, Kami-sama, quien aún buscaba al pequeño, decidió que era hora de usar el plan B, reunir a Shenlong y desear borrar la memoria al invasor, para que así dejara de eliminar humanos. Tras recuperarse, Goku descubrió que podía sentir el Ki, mucho mejor que cuando había peleado contra Popo. Haciendo uso de su nueva habilidad, el guerrero percibió a Kami-sama y salió volando a toda velocidad a su encuentro. Por su parte, el dios de la tierra, que ya había conseguido encontrar dos esferas, también notó la gran energía del Saiyajin, la cual estaba yendo a su encuentro. Por eso mismo la deidad decidió esconder los orbes enterrándolos en el suelo, y se dispuso a combatir nuevamente contra el pequeño. Este llegó volando con la técnica de Tsuru Zenin, y pronto los dos guerreros iniciaron nuevamente su enfrentamiento. Para desgracia de Kami-sama, esta vez Goku parecía ser mucho más fuerte y pronto consiguió la ventaja rompiendo el brazo del dios. Pese a esto, el Namekiano hizo gala de sus habilidades, arrancándose el miembro y regenerándolo con uno nuevo. Así, ambos se lanzaron en un brutal combate intercambiando golpes a toda velocidad. Para romper el empate, culminaron en un duelo disparando una potentísima descarga de energía. Los disparos de ambos chocaron y causaron una gigantesca explosión en el terreno, arrojando a los contendientes al suelo con gran brutalidad. Goku fue el primero en recuperarse del inmenso choque, poniéndose de pie al tiempo que sonreía por lo divertido que había sido aquella batalla. Por su parte, Kami-sama no podía reincorporarse y se encontraba ya al borde de sus fuerzas. En ese momento vio que las esferas habían quedado al descubierto, y tuvo que observar con horror cómo Kakaroto las tomaba en sus manos. El pequeño recordó que ya había visto aquellos orbes en la casa del primer humano que había matado, ese que lo había llamado Son Goku. El Saiyajin entendió que Kami-sama probablemente fuera el creador de las esferas, así que decidió no matarlo por las dudas para que estas mismas no dejaran de funcionar. Y de esta forma salió volando a toda velocidad rumbo al monte Paos para recuperar la esfera de 4 estrellas, la cual sabía que se encontraba en las ruinas de aquella casa.
Desesperado por su fracaso, Kamisama decidió retomar su propia búsqueda de las esferas, pues siendo su creador él sabía perfectamente dónde se encontraban las demás. Buscando en la derruida casa de Gohan, Goku por fin pudo dar con la esfera de 4 estrellas. En esos momentos Kamisama llegó a Kame House y revisaba entre las pertenencias del difunto maestro Roshi, encontrando la esfera de 3 estrellas, la cual el anciano llevaba alrededor de su cuello. Y así ambos comenzaron en búsqueda simultánea en toda la Tierra para completar las esferas del dragón, uno para salvar el planeta y el otro para condenarlo. Capítulo 3. El castillo de Oxatan. Habían pasado 3 años desde la batalla entre Kamisama y Goku. Este aún recorría la Tierra eliminando humanos y buscando cumplir su deseo de invocar a Shenlong. Sin embargo, todo ese tiempo solo había podido encontrar una esfera más. Por su parte, Kamisama continuaba todavía en su palacio, el único lugar que Goku no conocía y donde el dios estaba a salvo. Desde su escondite, este vigilaba todos los movimientos del joven. Aún tenía en su poder la esfera de 3 estrellas y por esto el namekiano sabía que el Saiyajin nunca conseguiría su deseo. En su afán por obtener las demás esferas y conocer al misterioso Shenlong, Goku revisaba hasta los lugares más recónditos del planeta. Y así su búsqueda lo llevó un buen día al castillo de Oxatan, un lugar en el cual el Saiyajin nunca había estado. Sintiendo 2 energías bastante poderosas en el interior de este, el guerrero ingresó a la morada y comenzó a explorar confiado. Para así defender su hogar, el gigantesco ogro blandió su hacha guerrera intentando eliminar al intruso. Pero los enormes poderes de Goku eran demasiado para Oxatan, el cual atacó salvajemente pero sin obtener ningún resultado. El Saiyajin inició entonces su ataque y pronto demostró su superioridad ante el adversario. Pero al final, debido al exceso de confianza, acabó recibiendo una patada doble de la otra moradora del castillo. Al ser golpeado de esa forma, Goku atravesó una de las enormes paredes de piedra y aterrizó en una sala cubierta de increíbles tesoros. Y allí mismo se encontraba una esfera del dragón. Feliz por su hallazgo, el Saiyajin la guardó junto con las otras 4. Y de inmediato se dispuso a darle su merecido, a quien lo había pateado de aquella manera. Al salir de la sala de los tesoros se encontró frente a él una hermosa jovencita, la cual lo esperaba en guardia lista para defender a su padre. Al verla, Goku se quedó atónito por unos segundos y Oxatan aprovechó para atacarlo nuevamente. Sin embargo, el Saiyajin lo dejó fuera de combate de un solo golpe en la boca del estómago. Furiosa por ver que el invasor golpeaba a su padre, Milk se abalanzó sobre Goku, pero este la detuvo, asegurándole que no había matado al gigante guerrero. Además, un delicioso aroma invadía todos los pasillos del palacio, y el Saiyajin quería saber qué era eso. La chica le contestó que era la cena que ella estaba preparando, y el intruso procedió a comérsela toda con mucho placer, pues era lo más delicioso que había probado en su vida. Contento por haber encontrado la esfera y haber comido tan deliciosa comida de la muchacha, Goku se retiró diciéndole a Milk que volvería seguido para verla y que más le valía tener una cena exquisita cada vez que llegara. Ah, el patriarcado. Y si acaso intentaba huir con su padre, él mismo le daría caza y los eliminaría. Para dar por terminado ese gran día, el guerrero se dirigió hacia la ciudad llena de personajes, y pronto comenzó a aterrorizarlos disparando ráfagas de energía y eliminándolos de un modo de celebración. En ese momento vio las noticias de que el rey del mundo estaba convocando a los peleadores más poderosos en la isla Papaya, con la esperanza de que estos derrotaran finalmente a Goku, el mayor Sida en masa de la historia. Feliz ante la perspectiva de aquello, el Saiyajin decidió ir a ver a sus contrincantes, pero mientras tanto continuó arrasando toda la ciudad y eliminando a cada uno de sus habitantes. Y así, tras un sueño reparado, Goku se despertó y decidió dirigirse a toda velocidad al lugar del duelo. En aquel sitio los combatientes más poderosos se presentaban para enfrentar al invasor y eran recibidos por el famoso presentador del torneo. Tras unas pocas horas de vuelo, el guerrero llegó al lugar del combate y mirando a sus rivales comenzó a tronar sus nudillos. Con que ustedes 5 van a desafiarme, ¿eh? Insolentes. Goku se posicionó frente a los 5 guerreros que pretendían eliminarlo para así convertirse en héroes erradicando a la terrible amenaza. ¿Quién quiere ser el primero?, preguntó el muchacho sonriendo, ante lo cual se encontró con las miradas desafiantes de Blue y Tao Pai Pai. El rubio le aseguraba que si él hubiese estado en el cuartel el día que Goku destruyó la patrulla, entonces este mismo habría muerto hace años. También había acudido al llamado Nam y el Rey Chapa, listos para hacer pagar al asesino por todos sus crímenes. Y finalmente estaba Jiya Jirobe, el cual temblaba de pies a cabeza.
Tao Pai Pai sabía que Goku era el responsable de la muerte de Ten Shin Han, con lo cual manifestó tener muchos deseos de probar la fuerza de este. Sin embargo, el mercenario más famoso del mundo no pudo comenzar, pues Chappa y Nam se lanzaron al ataque, dando inicio así al terrible combate. Al llegar junto con Goku, los humanos golpearon el aire, pues el Saiyajin se había movido a gran velocidad, colocándose a espaldas del rey Chappa. A continuación, este recibió un gancho en su barbilla, el cual lo sacó a volar por los cielos, para finalmente ser reducido a polvo por una ráfaga disparada por el terrible Kakaroto. Luego de esto, el Saiyajin embistió directamente a Nam, perforando su pecho con el índice, justo en el lugar de su corazón. Tras haber acabado con sus dos rivales, en meros segundos fue el turno del General Blue. Este utilizó sus poderes psíquicos para inmovilizar al Saiyajin, tras lo cual sacó una inmensa escopeta que llevaba en una cápsula. A continuación, el general disparó directamente al pecho de su enemigo, esto con la intención de rematarlo, pero la bala simplemente rebotó sin causarle ningún daño. Con tranquilidad, Goku consiguió moverse, demostrando que la parálisis no servía contra él, para así atrapar el proyectil con sus manos, luego de lo cual lo lanzó directamente hacia Blue, perforando así su cabeza sin ninguna piedad. Tras haber liquidado a sus tres rivales en menos de un minuto, Tao Pai Pai avanzó descubriéndose el pecho, listo para pelear con todas sus fuerzas. Este tenía mucha confianza y de inmediato comenzó a descargar una tormenta de golpes sobre su oponente, haciéndolo caer al suelo y aterrizando con un rodillazo en su pecho. No obstante, luego de toda la golpiza, Goku simplemente mencionó que había esperado mucho más del hermano de su antiguo maestro, y a continuación procedió a ponerse de pie sin problemas. Alterado por esto, Tao Pai Pai se alejó tomando distancia y lanzó un Dodonpa, esto desde el aire. Lamentablemente, el Saiyajin simplemente extendió su palma, frenando el rayo naranja sin ninguna dificultad. Finalmente, Goku inició su ataque llenando de golpes al humano sin ninguna contemplación, para finalmente arrojarlo contra los muros del estadio. Y así, justo cuando estaba a punto de rematarlo, sintió una energía acercándose al lugar de la reunión. En el cielo se pudo ver al demonio Akuma volando hacia la isla Papaya. Otro inútil. Se burló el guerrero con cola viendo cómo el demonio negro aterrizaba justo enfrente de él, desafiándolo a un combate a muerte. Capítulo número 5. El mismísimo diablo. Ambos contendientes se midieron por unos instantes, sopesando sus habilidades. Mirando hacia el agonizante Tao Pai Pai, Goku le dijo sin ninguna piedad que no se moviera de allí, pues en cuanto eliminara al otro volvería para rematarlo. Con el objetivo de eliminar rápidamente a su enemigo, Akuman utilizó su magia para invocar su tridente y cargar así toda su fuerza hacia su rival, pero el Saiyajin simplemente le dejó acercarse y tomó finalmente con su mano derecha el arma, deteniendo la embestida sin ningún esfuerzo. Acto seguido procedió a quebrarla sin ningún problema, y luego el alienígena contraatacó con un golpe de más en la espalda, esto en la espalda del demonio, hundiéndolo directamente en el suelo del cuadrilátero, todo por la potencia del impacto. Justo frente al malherido Tao Pai Pai, a pesar del terrible golpe, Akuman emergió de entre los escombros demostrando una gran resistencia, y decidió utilizar su Akumaito Tausen para eliminar a Goku. El demonio llevó así sus dedos y ambas manos a las sienes y lanzó su ataque insignia directamente contra su enemigo. Este mismo se quedó quieto, aparentemente dispuesto a recibir la ráfaga. No obstante, en el último segundo su cuerpo percibió algo extraño de aquella energía rojiza y reaccionó instintivamente moviéndose hacia la derecha. Por esto, el ataque prosiguió su curso alcanzando a Tao Pai Pai, que se encontraba justo detrás. En pocos segundos el corazón repleto de maldad del asesino comenzó a inflarse, y al cabo de unos momentos terminó estallando. Viendo esto, Goku pensó en que esa técnica sí que era verdaderamente peligrosa. Akuman por su parte maldijo haber errado el disparo, y se aprontó a cargar nuevamente su ataque. Sin embargo, en esta ocasión el Saiyajin optó por no tomar ningún riesgo, y usando su hipervelocidad se posicionó detrás del demonio, atravesándolo con su puño. Finalmente, antes de morir, Akuman alcanzó a preguntar quién era aquel monstruo, a lo cual Goku sonriendo respondió que era el mismísimo diablo. Después de terminar con todos los peleadores que se habían reunido para asesinarlo, Kakaroto fue por sus cosas y pudo sentir en sus espaldas cómo el organizador intentaba escabullirse sigilosamente. Al ver esto, Kakaroto decidió enviarlo al otro mundo por haber organizado una batalla tan decepcionante, con tantos peleadores mediocres. Y así, justo cuando estaba por acabarlo, algo sorprendente ocurrió. Yajirobe se había escabullido atrás de Goku y lo atravesó con su katana. El guerrero cayó de rodillas malherido, maldiciendo por haber olvidado de ese gordinflón. Pero pese a la herida tan grave y que sangraba copiosamente, este no había muerto. Fiel a su estilo y para no correr más riesgo, Yajirobe sacó su deslizador,
Esto utilizando una cápsula y sin perder ni un segundo se montó en él escapando a toda velocidad. Furioso por la cobardía del samurái vagabundo, Goku decidió seguirlo pese a estar perdiendo una gran cantidad de sangre, volando con suma rapidez hasta alcanzar el vehículo de su agresor. Al darse cuenta de que le estaban dando caza, Yajirobe rogó por su vida, diciéndole que todo había sido sin querer y que por favor le perdonara. Pese a esto, el Saiyajin arremetió a toda velocidad atravesando el automóvil, como si fuera simplemente de papel maché, ocasionando que el humano se estrellara fuera de control en los árboles cercanos. Sin perder más tiempo, el malherido sacó las últimas semillas del ermitaño que le quedaban y se comió la anteúltima, antes de perder el conocimiento, y de esta forma Goku consiguió eliminar a los últimos grandes peleadores humanos de esta línea alternativa. Capítulo número 6. Bulma aparece en escena. El tiempo siguió transcurriendo y en una de las ocasiones en las cuales el Saiyajin regresaba de sus viajes para ir a oprimir a Milk, accidentalmente pasó volando por encima de Corporación Cápsula. Gracias a sus enfrentamientos con Kamisama y Mr. Popo, el joven hacía mucho que podía detectar energías vitales, y percibió que todavía quedaban seres vivos en ese lugar, pues recordaba haberlo atacado hacía muchos años durante su infancia. Luego de entrar en Corporación Cápsula, Goku halló de inmediato al Dr. Brief y a su mujer. Esta vez no han tenido tiempo de esconderse, ¿verdad? Sonrió sádicamente y sin pensarlo dos veces los eliminó sin ninguna piedad. Luego de cometer aquel crimen, el matador fue atacado a balazos por otra persona que estaba allí. Los proyectiles rebotaron sobre su piel sin hacerle ningún rasguño y de esta forma Goku conoció a Bulma en este universo. Cuando estaba a punto de eliminarla sin piedad, la chica se puso a rogar por su vida, mientras le decía que escuchó que había buscado las esferas del dragón y justamente había una de esas en el sótano. La mujer podía entregárselas si acaso Goku le juraba no lastimarla. Al escuchar esto, el Saiyajin aceptó encantado, viendo que al fin podría tener 6 de las 7 esferas. Bajando al sótano de Corporación, Bulma siguió al asesino de sus padres hacia la esfera mágica y por fin se la entregó resignada. En ese momento Goku se la arrebató bruscamente y exclamó feliz que solo faltaba una para reunir las 7. Al verlo sonreír así, Bulma se sintió intrigada en preguntarle cuál iba a ser su deseo. Esto hizo que el Saiyajin frunciera el ceño con fastidio y le respondiera de forma cortante que eso a ella no le importaba. Seguido a esto, Goku destrozó una de las paredes del edificio y se dispuso a irse de allí. Pero antes de irme, dijo sonriendo con malicia mientras miraba a la muchacha. Aquello aterrorizó a Bulma, la cual le suplicó diciendo que le había prometido no hacerle nada. Pese a esto, Goku le propinó un duro revés en la cara, lanzándola con fuerza hacia atrás y haciendo saltar la esencia de su cabeza. Mientras se alejaba volando a toda velocidad hacia el castillo de Oxatán para celebrar oprimiendo a Milk, el Saiyajin reía como un maníaco, seguro de que pronto conseguiría reunir todas las esferas. Por su parte, en el sótano de la corporación, Bulma se levantó al cabo de unas horas. La sangre brotaba de su frente, pero estaba viva. Llena de una inmensa ira, juró que un día se vengaría de Goku por haber eliminado a toda su familia y haber roto la promesa de no lastimarla. Al día siguiente, mientras meditaba entrenando su mente, Kamisama recibió la visita de Uranai Baba. Esta había traído consigo a Mr. Popo, quien regresaba por un día junto a su dios. Ahora que Kakaroto por fin consiguió 6 de las esferas, el fallecido Dijin le aseguró a Kamisama que había llegado el momento de actuar. El día que Kakaroto lo había eliminado, Popo le había contado sobre las esferas pensando en que de esa forma el muchacho podría reunirlas, ahorrándoles el trabajo y que de último momento podrían robárselas, antes de que pudiera utilizarlas. El dios de la tierra dijo que eso era una mala idea, pues ahora Goku era mucho más fuerte que antes y que no había manera de quitárselas. Sin embargo, sin perder la sonrisa, Popo le aseguró que tiene un plan en mente, para el cual necesitaría la esfera que Kamisama guardaba celosamente en el templo. Con algo de recelo, el dios aceptó confiar en su fallecido ayudante y le entregó la última bola del dragón. Uranai Baba por su parte le indicó a Mr. Popo dónde se encontraba Goku en esos momentos, y este mismo tomó la alfombra mágica diciéndole a Kamisama que no se preocupara por nada. Un instante después de esto desapareció del templo sin dejar rastro. Con resquemor, el dios de la tierra preguntó a la divina si acaso él sabía qué era lo que pretendía hacer Mr. Popo, ante lo cual la bruja le aseguró que todo saldría a la perfección, pues ella había visto todo en su futuro. El dios no tenía nada de qué preocuparse, nada podría salir mal. En la superficie del planeta, Popo apareció en la alfombra ocultando su ki. Pese a esto, los agudos sentidos de Goku lo detectaron, y este despertó de su sueño mirando a su alrededor. El asistente de Kamisama procuró no dejarse ver y dejó caer la esfera del dragón junto a unos arbustos. Esto mientras salía corriendo a toda velocidad, sin usar nada de energía.
Al ver movimientos, Goku se dirigió rápidamente hacia los arbustos y allí mismo halló la esfera de 4 estrellas, que el otro acababa de depositar. ¡Ja! ¡Por fin!, exclamó extasiado. ¡Por fin he encontrado la última esfera del dragón! Capítulo 7. Un deseo inesperado. Goku había conseguido reunir todas las esferas del dragón y se disponía a invocar a Shenlong. Todo esto finalmente luego de tantos años de búsqueda. Escondido así detrás de un arbusto y con su energía oculta, Mr. Popo lo escrutaba esperando su momento. El Saiyajin recitó entonces la invocación del dragón y las bolas se iluminaron al tiempo que todo el cielo se oscurecía. De inmediato, Shenlong emergió desde los orbes y se posicionó ante el Saiyajin, esperando que éste pidiera su deseo. Goku se puso a formular el mismo, cuando de imprevisto Mr. Popo emergió de su refugio utilizando toda su energía para lanzar un gran empujón de ki. Esto tomó completamente desprevenido al Saiyajin y lo sacó a volar a toda velocidad, yendo a estrellarse directamente a las rocas del terreno. En esos brevísimos segundos, el ayudante de Kamisama aprovechó para pedir a Shenlong que el dios de la tierra recuperara su juventud, y de esta forma en el templo sagrado el namekiano sintió como todo su vigor regresaba a su cuerpo, al tiempo que las arrugas desaparecían y una nueva lozanía lo invadía por completo. Tras haber concedido su deseo, el dragón se despidió cortésmente y las esferas se dispersaron por todo el mundo. Feliz de que su plan hubiese resultado a la perfección, Mr. Popo casi derramó lágrimas de la emoción. Sin embargo, no tuvo tiempo para nada, pues apenas un instante más tarde Goku emergió furioso, gritando de entre los escombros e iracundo. Este quiso saber quién había sido el que se atrevió a robarle su deseo, y entonces sus ojos se encontraron con los de Mr. Popo. Al verlo allí, el asesino preguntó cómo era posible, pues este mismo lo había eliminado hacía muchos años atrás. No obstante, lleno de una gigantesca rabia, le aseguró que volvería a eliminarlos sin ningún problema ni piedad, y así comenzó a lanzar múltiples ataques de ki de una manera desquiciada. El ataque tan descuidado de su rival fue aprovechado al máximo por Mr. Popo, el cual se mantuvo tranquilo como el cielo y movió rápido como un relámpago para evitar todas las bolas de energía, reapareciendo detrás de Goku y burlándose al mismo tiempo. La ira ciega del guerrero no lo dejaba concentrarse, y cada vez que buscaba disparar una ráfaga al Dijin, este se movía esquivando el ataque y volviendo a provocar a su adversario. Por fin este último se puso serio y lanzó una embestida furibunda para liquidar a Mr. Popo, pero de último momento Kamisama hizo su aparición colocándose frente del Saiyajin y sorprendiéndolo por completo. Un instante más tarde, el namekiano deslogó un titánico puñetazo directamente en la mejilla de su archienemigo, sacudiéndole hasta el cerebro. El colosal impacto sacó volando nuevamente a Goku, haciendo que este se revolcara por el terreno. Kamisama felicitó a Popo en ese momento, diciéndole que su plan había salido a la perfección. Sin embargo, este mismo tenía un gran fallo, y este era precisamente que el invasor aún seguía siendo mucho más fuerte. Ante esto, el ayudante contestó confiado que eso era cierto. No obstante, el otro todavía estaba demasiado furioso y por esto mismo se había vuelto descuidado y temerario. Al escuchar aquello, el dios de la tierra tuvo que darle la razón a su asistente y expresó que este era el momento de salvar su planeta. Es ahora o nunca, se afirmó a sí mismo, mientras veía cómo el malvado Goku volvía a reincorporarse listo para acabarlos. Los rivales retomaron así su batalla y Kamisama consiguió volver a impactar un gancho ascendente directo al mentón de su oponente. Este mismo se frenó en el aire y comenzó a cargar el Kamehameha, el cual arrojó de forma descuidada y queriendo acabar cuanto antes con todas las molestias de allí. Lamentablemente para el Saiyajin, Kamisama apareció por su espalda tras haber esquivado la técnica y contraatacó disparando energía desde sus ojos, el cual impactó directamente con la espalda de Son Goku. Inmediatamente después de esto, el dios estiró su brazo y tomó a su enemigo por el hombro, arrastrándolo junto a sí para propinarle un colosal rodillazo, en todas sus entrañas. Luego de lo cual Kamisama dispersó el ataque de energía con todas sus fuerzas, envolviendo a Goku en una ráfaga de plasma y mandándolo a volar contra las montañas cercanas. Al estrellarse en las mismas, el Saiyajin se debatió malherido en el suelo al tiempo que buscaba unas semillas del ermitaño, las cuales tenía escondidos entre los pliegues de su cinturón. A continuación, Goku la llevó a su boca recuperando su energía por completo. Pese a haber sido vapuleado de aquella manera y haber perdido su deseo con Shenlong, una gran emoción recorría el cuerpo del guerrero. Esto pues su anhelo más profundo se había vuelto realidad. Por fin tenía un rival digno. En aquel día había aprendido que no debería subestimar a sus enemigos y que necesitaba controlarse y mantener la calma para expulsar todo su potencial. Capítulo 8. La llegada de Raditz.
Habían pasado 5 años luego de que Kami recuperara su juventud y fracasase nuevamente en su intento para eliminar a Goku. Durante ese tiempo los dos oponentes habían batallado incontables ocasiones. Por esto mismo el Saiyajin había dejado de eliminar humanos para dedicarse a mejorar y pelear contra el dios del planeta. Aún así, nuestro mundo estaba devastado y los supervivientes desperdigados en pequeños grupos y refugios, subsistiendo como podían. Aunque sabía que no podía vencerlo, Kami-sama seguía peleando con el fin de mantener a Goku entretenido y permitir la recuperación de la especie. Y así de nuevo el combate entre acérrimos enemigos acababa de terminar en alguna zona del norte. El Saiyajin y el Namekiano jadearon unos momentos, mirándose frente a frente, y por fin el primero felicitó al segundo, asegurándole que se había vuelto demasiado poderoso. Pese a esto, el Namekiano y con amargura dijo que aún no era suficientemente poderoso como para vencerlo. Aquello hizo sonreír a Goku, quien se aseguró de que eso era cierto. Sin embargo, era el oponente más grande que jamás se había visto y enfrentado. Por eso mismo no quería que muriese o se quedaría sin ninguna diversión. Al ver que este sujeto solo lo consideraba un mero entretenimiento, Kami-sama le juró que un día lo superaría y le haría pagar por todo el daño que había ocasionado. Aquella amenaza hizo reír al Saiyajin, el cual se quitó sus ropas rasgadas al tiempo que sentía una inmensa emoción gracias a su sangre guerrera. Y así ambos enemigos se dispusieron a separarse para retomar sus entrenamientos y volver a medirse en un futuro cercano. Pero en ese momento una bola de fuego surcó los cielos sobre ellos, estrellándose no muy lejos de donde se encontraban. Los dos rivales miraron sorprendidos en esa dirección y se dirigieron juntos a aquel sitio. Al llegar, Goku notó una energía muy grande que impregnaba toda la atmósfera. Reconociendo que era muy superior a ellos dos, al mirar hacia el cráter vieron un guerrero emerger de una bola de metal. Se trataba de Raditz, el cual acababa de llegar a nuestro planeta. Kami-sama tragó saliva nada más ver al recién llegado, mientras que Goku simplemente se burló de sus pintas. Al ver a los dos sujetos que se encontraban allí, el recién llegado reconoció de inmediato a su hermano, llamándolo por su nombre Saiyajin. Raditz se encaró entonces hacia donde estaban los otros dos y de inmediato reveló el origen de Goku y su linaje Saiyajin, así como el verdadero motivo por el cual había sido enviado a la Tierra, para exterminar a los humanos. Al escuchar esto, el sujeto entendió mejor su propia misión, mientras que Kami-sama gritaba horrorizado por cómo esos invasores habían exterminado mundos y civilizaciones. Esto al tiempo que preguntaba qué culpa tenían los terrícolas. Ante esto, Raditz respondió que no tenían culpa de nada, pero que simplemente sobraban en ese lugar, y que sin ellos sería más fácil vender el planeta. Luego de tamañas revelaciones, Goku se cruzó de brazos informando que su encargo estaba casi completo al 100%, pues era cierto que aún quedaban algunos supervivientes por aquí y por allá. ¿Y ahora qué sigue?, quiso saber entonces. Raditz respondió que los 13 Saiyajin supervivientes iban a invadir el planeta con seres bastante poderosos, y que por esto mismo él había pensado que su débil hermano podría serles de alguna utilidad. Goku reflexionó unos momentos esto y con algo de rencor por haber sido abandonado tantos años en un planeta con criaturas tan débiles. Sin embargo, ante la perspectiva de nuevos retos, decidió acompañar a su hermano al tiempo que se imaginaba a nuevos oponentes y las innumerables batallas que podría encontrar en el inmenso cosmos. Y así, sin pensarlo mucho más y entusiasmado por la perspectiva de nuevos desafíos, Son Goku decidió irse con el recién llegado. Dicho esto, Raditz se encargó de llamar a la antigua nave de Kakaroto, la cual se encontraba muy lejos de allí en el monte Paus. Luego de ser activada, la misma partió a toda velocidad al encuentro de los guerreros del espacio. Tras unos pocos segundos, el vehículo espacial llegó a ese lugar. Los Saiyajin se embarcaron de sus cápsulas entonces, ignorando por completo a Kami-sama, como si este ni siquiera estuviese allí. Mientras la compuerta se cerraba, Goku lanzó una última mirada a su enemigo y le aseguró que la próxima vez que combatieran, lo harían hasta que uno de los dos muriera. El dios de la tierra, por su parte, solo permaneció muy serio, viendo cómo aquel monstruo parecía abandonar por fin su planeta. La llegada de su hermano estaba siendo una total bendición. Luego de esto, las dos naves despegaron a toda velocidad, perdiéndose en el cosmos, y Kami-sama por fin pudo suspirar aliviado, luego después de más de una década. Mientras surcaban el espacio exterior, Raditz comenzó a informar a su hermano sobre su herencia y su misión. Ellos estaban yendo a un planeta llamado Lico, el cual tenía 2 veces la gravedad de la Tierra. Goku preguntó intrigado cómo sabía tanto sobre otros mundos, a lo cual el otro respondió que era habitualmente ir a conquistar de planeta en planeta, informándose previamente sobre ellos, aunque igualmente siempre habría cosas que acababa desconociendo. Sin perder el buen humor por haberse reencontrado con Kakaroto, Raditz confirmó que llegarían en unos 10 días, por lo cual les convenía ponerse a dormir en el viaje. Al escuchar esto, Goku exclamó:
¿Cómo que 10 días? Nunca he dormido tanto tiempo. Mientras en la Tierra las cosas no se habían calmado del todo, Kami-sama voló de vuelta a toda velocidad al templo, pues sabía que un día Son Goku podría volver y por esto debía estar preparado. Y con este objetivo en mente, el dios ingresó a la habitación del tiempo y se dispuso a entrenar al máximo por los siguientes 2 años. Me haré mucho más fuerte y vengaré mi orgullo y el de los terrícolas, pensó el namekiano, mientras iniciaba el más arduo entrenamiento de sus vidas. Capítulo 9. Planes para el futuro. Goku y Raditz habían abandonado la Tierra partiendo rumbo al planeta Liko, para así reunirse con Nappa y Vegeta. Mientras tanto, en nuestro mundo continuaban ocurriendo eventos que serían de gran importancia para el futuro. Y así es como vemos que Milk y Oxatan manejaban a toda velocidad, al tiempo que atravesaban el desierto de hongos petrificados. En un momento el auto se quedó sin gasolina y padre e hija debieron detenerse. Ambos se notaban temerosos, y esto era debido a que estaban siendo perseguidos por un grupo de sujetos armados, entre los cuales se encontraban Lanch y el lobo hombre. Desesperada, Milk preguntó a su padre qué podían hacer ahora, pues la vida del pequeño Gohan corría peligro. En sus brazos, el niño con cola miraba temeroso a su alrededor. Oxatan respondió que él se encargaría de sus perseguidores, mientras ella escapaba con su nieto. En ese momento el grupo los avisó y corrieron hacia ellos listos para linchar al hijo del demonio Goku. Milk escapó a toda velocidad y con el infante, mientras su padre se quedaba para enfrentar al grupo. Estos intentaron disuadir a Gyumao para que se recorriera del medio, ante lo cual este mismo respondió que no los dejaría pasar bajo ningún concepto, ya que estaba dispuesto a defender a su familia a costa incluso de su vida. Desesperados, el que parecía ser el líder del grupo exclamó que no permitiría que el hijo del demonio creciera. Así de inmediato todos arremetieron contra Oxatan y fueron repelidos por la inmensa fuerza del mismo. Ni siquiera las balas perforaban la gruesa piel del rey, y este mismo acabó reclamando que depusieran sus armas antes de que todos fueran eliminados. Si mataban al pequeño serían igual de malos y terribles que Goku. ¿Qué culpa tenía su hija por haber sido oprimida por el Saiyajin? ¿Y qué culpa tenía su nieto por eso? Ellos dos habían criado al pequeño y este tenía un corazón puro. Incluso la madre, aunque intentó luchar contra sus sentimientos, había acabado amando al hijo de Goku. Ellos también eran víctimas de los actos del terrible Saiyajin. Luego de las palabras de Oxatan y de ver su inmenso poder, los agresores desistieron. Sin embargo, al alejarse advirtieron que si el niño se convertía en otra amenaza para la humanidad, entonces ellos mismos se encargarían de él. Y así, arrastrando a sus heridos, abandonaron la persecución. Mientras los veía alejarse, el abuelo de Gohan pensaba con satisfacción que su nieto nunca sería maligno, pues tenía un corazón completamente puro. Relativamente cerca de allí, una cabaña se erguía en el bosque de Confieras. Hacía mucho que los humanos habían abandonado las ciudades para evitar la opresión de Goku y vivían dispersos por todo el planeta. De entre la espesura, un par de bandidos hambrientos emergieron en búsqueda para algo de comer, y pronto se toparon con la casita de madera. Se trataba de los mellizos Lapis y Lazuli, los cuales se entusiasmaron al pensar que podrían meterse a robar en aquel sitio sin problemas. Con sigilo, ambos delincuentes ingresaron al lugar mientras Lapis exploraba a sus alrededores con la pistola desenfundada. Escondida detrás de la pared, una niña pequeña veía a los dos invasores entrar a su casa. Esta misma intentó ocultarse, pero pronto el muchacho de cabello oscuro estuvo junto a ella, apuntándole con su revólver y haciéndola gritar de horror. Cerca de allí, un joven Mr. Satan pescaba en búsqueda de sustento cuando escuchó el grito de su pequeña Videl. Sin dudarlo ni un segundo, el peleador emprendió una enloquecida carrera para socorrer a su hija, y tras abrir violentamente la puerta y ver lo que ocurría, arremetió sin ninguna piedad contra el ladrón armado, conectándole un terrible derechazo y mandándolo estrellarse con violencia contra las paredes de la casa. Lazuli gritó al ver aquello, lista para socorrer a su hermano, pero Satán se movió a toda velocidad tras ella y la noqueó de un solo golpe en la nuca. Luego de esto, el padre corrió para abrazar a su pequeña y ambos se sostuvieron en brazos para reconfortarse mutuamente tras aquel susto. Mientras tanto, en el exterior de la casa, quien se hallaba observándolo todo era nada más ni nada menos que el Dr. Makihiro, quien entró unos instantes más tarde presentándose ante los dos habitantes del lugar. Así el científico lo saludó amablemente y le confesó a Mr. Satan que hacía varios días estaba siguiendo a esos dos para proponerles un trato. Sin embargo, luego de ver las asombrosas habilidades del peleador, había cambiado de opinión y en su lugar decidió hacerle una oferta que no podría rechazar. Videl y Satan contemplaron pasmados por unos momentos a Jero,
y este comenzó a explicarle sus planes. Al cabo de un rato, en algún punto perdido entre las montañas del norte, un teléfono sonaba en una de las casas portátiles de Corporación Cápsula. Tras unos pocos timbres, Bulma alzó el tubo para contestar y al otro lado, la voz del doctor le dijo que por fin había encontrado un sujeto listo para que ambos llevaran adelante su venganza. Escuchar aquello hizo que la única sobreviviente de los Briefs sonriera, feliz de finalmente poder vengarse del terrible Son Goku. De vuelta en los bosques, Gero y Satán continuaban hablando sobre sus planes cuando de repente el peleador se dio cuenta de que Videl había desaparecido de su lado. Desesperado, este comenzó a girar su cabeza de un lado a otro en búsqueda de su hija. Esta misma, por su parte, se encontraba no muy lejos de allí, escapando entre el follaje. Muchas lágrimas caían por sus ojos mientras pensaba en que no quería ser una carga para su padre. En medio de su fuga, Videl se topó con Milk y Gohan, quienes acababan de escapar de sus perseguidores momentos atrás. Al verla llorar, la madre del niño se acercó a ella para que no se asustara y comenzó a consolarla, ofreciéndose a cuidarla para que no estuviera sola. Milk intentó secar las lágrimas de la niña, pero nuevas brotaban y no conseguía calmarse. Mientras tanto, Satán y Gero llegaron al sitio donde estaba la mujer con los dos pequeños niños, y el doctor señaló que allí estaba su hija. El peleador se detuvo un momento mirando a la pequeña, y vio cómo ésta estaba siendo consolada por Milk. Luego de pensarlo unos momentos, Satán concluyó que lo mejor sería dejarla allí, pues tenía una corazonada de que esas personas iban a criarla bien. ¿Qué? El peor padre del año ya le ganó a Goku. Gero por su parte contestó que haría lo que quisiera el otro, pues realmente no le importaba a la pequeña. Satán explicó que aunque le doliera, sabía que era lo mejor para Videl, pues él se iba a convertir en un androide. ¿Pero qué no ven que lo está dejando con extraños? Y así Mr. Satán se alejó viendo cómo su hija y el otro niño se tomaban de las manos y se presentaban sonrientes. Al poco tiempo los tres fueron alcanzados por Ox-Satán, y todos se reencontraron sanos y salvos. El temido Son Goku ya no estaba en la Tierra, pero los humanos no sabían esto, y continuaban haciendo planes para deshacerse de él. Qué sorpresas encontrará el Saiyajin cuando decida regresar al planeta que asoló durante años. Capítulo 10. Un grupo imparable. 10 días habían transcurrido desde la partida de Goku con Raditz, al cabo de los cuales los hermanos llegaron por fin al planeta Liko. Nada más emerger de su cápsula, el guerrero criado en la Tierra sonrió con malicia ante la perspectiva de poder encontrar nuevos desafíos. No obstante, pronto se dio cuenta de que le costaba moverse, esto debido a que la gravedad de ese sitio era del doble que el planeta donde acababa de estar. Esto explicado por Raditz. Pronto ambos fueron abordados por Nappa y Vegeta, los cuales también arribaron a ese sitio. Nada más ver al príncipe de su raza, una electricidad cruzó por las miradas de Goku y este mismo. Al observar bien a Kakaroto, Nappa no se demoró en burlarse del guerrero de clase baja, riéndose de la forma estruendosa de poder bajo que tenía el mismo, mientras que el otro comenzaba a enfurecerse de sobremanera. De inmediato, Vegeta cortó la risa recordando a su subordinado que no estaban allí para burlarse del guerrero inferior, sino para limpiar ese planeta, erradicando así su población. Con lo cual les ordenó a Raditz y Nappa encargarse del hemisferio sur. Sí, contestaron esos dos al instante, mientras que Vegeta le decía a Kakaroto que ellos irían al norte. Y de esta forma el grupo se separó a la mitad partiendo en direcciones opuestas. Mientras volaban, Nappa inquirió a Raditz sobre si creía que su hermano sería capaz de hacer algo de provecho ante el grupo. El pelilargo respondió que Kakaroto apenas si tenía 500 unidades. Sin embargo, esperaba que esa misión les sirviera al menos para facilitarles el trabajo a ellos tres. Por su parte, Vegeta y Kakaroto pronto llegarían a la primera aldea, y allí se encontraron con una especie inteligente en el sitio. Unos furros con aspecto de lobo que parecían ser muy simpáticos. Estos mismos saludaron amablemente a los Saiyajins, pero como única respuesta recibieron la hostilidad de la terrible raza alienígena, siendo Vegeta el que dio inicio a la matanza derramando la primera sangre. Nada más ver esto, todos los demás pobladores emprendieron desesperados la huida. Pero los Saiyajins no tuvieron nada de piedad, y así durante 6 días Kakaroto y Vegeta por un lado y Raditz y Nappa por el otro, exterminaron a los millones de habitantes del planeta Liko. El pelón y el melenudo contemplaban las ruinas humeantes de la última aldea en la que habían diezmado, mientras comentaban sobre lo fácil que había sido esa misión, muy contrario a los rumores de que ese planeta existían sujetos poderosos. Al informarle a Vegeta que por fin habían terminado con su hemisferio, la pareja fue convocada por el príncipe, el cual les dijo que habían descubierto algo muy interesante. De esta forma, Raditz y Nappa emprendieron el vuelo para juntarse con los otros dos. Al poco tiempo, ambos guerreros llegaron a lo que parecía ser un templo en el medio del bosque.
Al ingresar en el mismo con Vegeta y Kakaroto, le preguntaron al primero qué era lo que habían encontrado. Señalando con el pulgar, el príncipe mostró su hallazgo con interés. Se trataba de estatuas de 5 extraños licanos, los cuales parecían estar a punto de cobrar vida, y junto a ellas había una inscripción que decía que los 5 guardianes Lico despiertan y protegen al planeta de cualquier amenaza. De inmediato, las 5 estatuas frente a ellos comenzaron a vibrar y un poderoso resplandor iluminó todo el recinto. Los 4 Saiyajin tuvieron que cubrirse sorprendidos por aquel súbito fulgor, y cuando este hubo pasado, los licanos tallados en piedra habían cobrado vida. ¿Nos despertaron? ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes?, exclamó el que parecía ser el líder de aquel grupo. Los Saiyajins explicaron calmadamente que anhelaban un buen desafío en ese lugar y que ellos eran los últimos licanos del planeta, pues todos los demás miembros de su raza habían sido aniquilados. Aquella revelación tomó completamente por sorpresa a los 5 lobisones, los cuales abrieron sus fauces con terror ante aquella revelación. Por su parte, los Saiyajins continuaban burlándose por lo fácil que les resultaba eliminar a aquella especie. Furiosa, la hembra del grupo les dijo que ahora debían enfrentarse contra ellos. Y así todos salieron del templo y se posicionaron frente a frente. Los Saiyajins utilizaron sus scouters para ver cuál era el poder de pelea de aquellos licanos, y de esta forma observaron que el niño tenía 1628 unidades, 4500 para la lobizona y unas 1152 para el otro viejo. Pero el poder del grandulón era de más de 9000, y el líder de 12300, exclamó Nappa algo acongojado. Esto por verse superado de tal manera. Por su parte, Kakaroto pensaba que no necesitaba un rastreador para saber que él y Raditz estaban en clara desventaja, y por mucho frente a estos sujetos. Vegeta era el único que no tendría problemas, dijo para sus adentros el Saiyajin criado en la tierra. El hermano mayor, en tanto, pensaba que todos eran más poderosos que él con excepción del anciano. Sonriendo con malicia, el líder de los guerreros sagrados explicó que eso ni siquiera era su máximo poder de pelea. Al escuchar esto, Vegeta se mostró interesado y le preguntó de qué estaban hablando, ante lo cual la licana hembra exclamó que sus poderes se multiplicaban por 5 cuando había luna llena. Claro, por eso eran hombres lobos. Al escuchar esto, Raditz y Nappa se miraron con suspicacia y comenzaron a reírse a carcajadas, aunque junto con ellos Goku no parecía pillar la broma. El viejo exigió saber a qué venían todas esas risas, y Vegeta le reveló que ellos no eran los únicos favorecidos con la luna llena, asegurándole que la raza de los Saiyajins el poder se incrementaba por 10. No obstante, el líder de los licanos no quiso creerles y todos se dispusieron a iniciar su combate. El más grandote aseguró que no esperaría hasta la salida de la luna y de inmediato cargó unas llamaradas de energía en la palma de sus manos. Amarok, controla tus impulsos, le ordenó su jefe, pero ya era tarde. El tal Amarok inició su ataque lanzando una torre de plasma directamente contra los invasores. Nappa y Raditz se movieron a toda velocidad para apartarse, pero el último se tropezó con Kakaroto, el cual no pudo reaccionar a tiempo, ocasionando que el pelilargo fuese alcanzado por la ráfaga de energía, la cual emitió un intenso fulgor. A pesar de aquello, Goku miró con aprensión el cuerpo humeante de su hermano en el suelo, mientras él y Nappa intentaban reincorporarse. Un momento más tarde, Raditz se puso de pie mirando su espalda. Todo su cabello había sido pulverizado por aquella descarga, pero había conseguido evitarla a tiempo. Amarok rió mientras la baba caía por sus fauces, asegurándoles que si hubiera atacado con todo su poder, esos tipos no la habrían contado. Te salvaste por los pelos, dijo Goku riéndose burlonamente de su hermano. En tanto, este apretó su puño con ira. Junto a ellos, Nappa miraba nervioso el cielo, pensando que las nubes no lo dejaban recibir los 10.000 senos necesarios para transformarse en Ozaru. Por su parte, el líder de los guardianes sagrados también aguardaba con impaciencia la salida de la luna, confiado en que una vez que ésta los bañara con su luz, podrían barrer el suelo sin problemas con aquellos invasores. Y así, apenas unos segundos más tarde, el viento se llevó las últimas nubes, y finalmente la luz de la luna se derramó completamente sobre todos los guerreros, haciendo que los licanos sintieran su fuerza incrementarse 5 veces. Capítulo 12. La luna llena. Los poderes de los guardianes se dispararon de forma enloquecedora y los rastreadores de los Saiyajins comenzaron a sonar como locos, hasta que por fin estallaron en los rostros de los guerreros. ¡Vegeta! Lo de su aumento era verdad. Si el líder tenía más de 12.000 unidades, comenzó a decir Nappa preocupado. Ahora estará arriba de las 60.000, concluyó el príncipe con parsimonia. Y a continuación los tranquilizó, asegurándole que ellos volverían a superarlos cuando se transformaran en Ozarus. Los 3 Saiyajins miraron entonces fijamente hacia la luna y comenzaron por fin su metamorfosis.
Viendo aquello, Goku maldijo sorprendido, pues él no estaba al tanto de esa habilidad. Unos segundos más tarde, Nappa y Raditz y Vegeta se encontraban transformados en gigantescos Ozaru. El más joven de los Likanos expresó su terror al ver a aquellos monstruos crecer ante sí, pero el líder lo tranquilizó diciéndole que no debía acobardarse. Viendo que su hermano no se convertía, Raditz le ordenó a Kakaroto mirar de una vez la luna, y este le obedeció dubitativo, preguntándose si él también se transformaría en una de esas criaturas. Nada más poner sus ojos sobre el orbe, el cuerpo del Saiyajin comenzó a retumbar con el incremento de sus latidos, y pronto se llenó de pelos, incrementando su tamaño exponencialmente. Al terminar la metamorfosis, Kakaroto comenzó a lanzar ráfagas de energía por su boca hacia todas partes. Su hermano le ordenó atacar a los Likanos, pero en lugar de eso el menor comenzó a disparar directo contra él. Viendo la bestia fuera de control, los guardianes del Ico entendieron que ese enemigo no podía controlarse. «Vaya molestia, yo me encargo», rezongó Vegeta con fastidio al tiempo que Goku dejaba de disparar enloquecidamente en todas direcciones. Moviéndose con una inmensa velocidad, Vegeta embistió directamente contra el descontrolado Saiyajin y le propinó un tremebundo golpe en la boca del estómago, doblando de dolor al enloquecido Ozaru, el cual cayó inconsciente al suelo, y el príncipe aprovechó para cortarle la cola de un solo tirón, para que ya dejara de fastidiar en el medio de la pelea. Al hacer aquello, el guerrero de clase baja revirtió a su estado base, quedando en el suelo y fuera de combate. «No sirves para nada», maldijo Vegeta con desdén a la vez que se posicionaba frente a Nappa y Raditz, y así los tres se prepararon para combatir contra el grupo de Likanos. ¿Vieron eso?, preguntó el líder dirigiéndose a los demás. «Si les cortamos la cola, pierden esa transformación». Entusiasmados por aquella posibilidad de victoria, los demás exclamaron que lucharían con todas sus fuerzas y vengarían de esta forma a su pueblo. Y así Likanos y Saiyajin se prepararon para su cruento combate, iluminados por la luz plateada de la luna llena. El pequeño lobizón llamado Mako le propuso al viejo llamado Nanu que ellos dos irían por el tipo de la melena. Por otro lado, Nibia y el líder decidieron atacar a Vegeta, y finalmente Amarok se dispuso a eliminar y devorar a Nappa. «Bien, acabemos con ellos», exclamó el Licano Alpha dando inicio a la cruenta batalla. Amarok se lanzó ferozmente contra Nappa, y los dos comenzaron a intercambiar golpes a toda velocidad. Al principio parecían estar parejos, pero pronto el Saiyajin calvo demostró tener la ventaja, impactando un potente puñetazo en la cabeza del Licano, abriendo una profunda herida en el hemisferio derecho. Al mismo tiempo, Nibia y el líder llamado Fenris se dividieron a toda velocidad y atacaron al príncipe. Este miró a su alrededor y vio cómo estos dos rivales se posicionaban en sus flancos y disparaban en simultáneo potentes ráfagas de sus palmas. Sin embargo, no le estaban dando a él, sino que habían apuntado directamente contra el suelo. Aquello confundió un poco al príncipe, pero enseguida este vio como una polvareda emergía del sustrato pulverizado. A los pocos segundos el gigantesco Ozaru fue envuelto por una cortina de polvo sin poder ver nada a su alrededor. Nibia aprovechó la ceguera de su oponente para tomar la cola del confundido Saiyajin, y Fenris se embistió a toda velocidad transformando su mano en una espada de energía para cercenarla, sentenciando de esta forma el combate. Capítulo 13. Desequilibrio de poderes. El poderoso Fenris había conseguido cortarle la cola a Vegeta de un certero golpe utilizando la palma de su zarpa como una espada de ki. Tras esto, el Saiyajin revirtió a su forma normal en un santiamén mientras sus oponentes lo celebraban. Al ver esto, Nappa advirtió a Raditz que tuvieran cuidado. El pelilargo se enfrentaba a los dos Likanos más débiles en simultáneo, mientras Nappa tenía apresado al salvaje Amarok. Este mismo llamó la atención del Saiyajin y de inmediato abrió sus fauces para lanzar un potentísimo ataque de energía, dándole de lleno en la cara a su desprevenido oponente. Cerca de allí, Raditz enroscaba su cola en su cintura para evitar que los Likanos consiguieran cortársela. Frente a él, el viejo Nanook y el pequeño Mako aunaron sus fuerzas y dispararon juntos, infringiendo un gran castigo sobre el terrible invasor, el cual apenas si pudo cubrirse de la doble ráfaga de ki que se le vino encima. Sin embargo, pasado el ataque, Raditz se mostró sin daños graves en su cuerpo, aunque su armadura sí que estaba rota y su pelaje chamuscado. Furioso, el Saiyajin contraatacó abalanzándose sobre los Likanos y declarando un bestial golpe sobre Nanook. El anciano fue alcanzado como una mosca por el manotazo del Ozaru y acabó incrustado en el suelo formando un gran cráter.
El pequeño Mako tembló de miedo viendo a su mayor inerte en el piso, preguntándose si acaso este habría muerto. No obstante, no tuvo tiempo para nada más, pues el despiadado Raditz retomó su asedio, alcanzándolo con un terrible puñetazo. Mientras el grupo continuaba batallando, Goku consiguió recuperar la conciencia tras haber sido vapuleado por Vegeta. Aunque claro, él no recordaba nada de aquello. Al mirar al frente vio el campo de batalla y allí mismo su hermano continuaba hostigando al pequeño Licano, al tiempo que Nappa se sacudía la polvareda del ataque de Amarok. Por su parte, Vegeta se veía en serios problemas siendo rodeado por Nibia y Fenris. El Saiyajin criado en la Tierra observó al príncipe que había perdido su cola justo como él. Al buscar con la mirada al quinto Licano, pronto notó que este estaba muerto en el suelo, siendo la primera víctima de sus compañeros. Sin perder tiempo, Goku corrió hacia él y decidió quitarle la ropa. No, ese era otro Kakaroto colonizador. Este no es así, creo. Goku le quitó los pantalones, ¿o no? Para ponérselos él, porque había perdido los suyos cuando se transformó. Por su parte, Vegeta expulsaba todo su ki, mientras mascullaba furioso el haber permitido que aquellas basuras le cortaran la cola. Frente a él, Fenris y Nibia sonreían tranquilos, pues ahora sus propios poderes eran mucho más altos que el Saiyajin, luego de que este último hubiera perdido la transformación. Ante aquellas afirmaciones, este les advirtió que no se confiaran tanto, puesto que la batalla todavía no terminaba. Capítulo 14. La solución de Vegeta. El príncipe Saiyajin comenzó a acumular una gran cantidad de energía. En la distancia, Goku fue el primero en percatarse de esto, pues era el único que podía sentir el ki. Por su parte, Fenris y Nibia se burlaron, asegurándole al invasor que ya no podía lastimarlos con sus poderes actuales, ante lo cual Vegeta respondió que no pensaba utilizar ese ataque con ellos. Tras esto, el guerrero arrojó todo su poder apuntando directamente contra la luna llena de Ico. Fenris comprendió de último momento lo que intentaba hacer su enemigo, al tiempo que gritaba con desesperación, pero ya era muy tarde. El orbe blanco fue consumido por una brutal explosión tras el impacto del terrible rayo del Saiyajin, lo cual hizo que todos los Licanos comenzaran a perder sus poderes. Por supuesto que estos no fueron los únicos afectados, pues Nappa y Raditz también revirtieron su transformación luego de la explosión lunar. El príncipe Saiyajin confrontó en ese momento a Fenris y Nibia, diciéndoles que parecía ser que su oportunidad de victoria se había esfumado. Cerca de allí, Nappa y Raditz se dispusieron a liquidar a Mako y Amarok, los cuales ya estaban muy desgastados por haberse medido en contra de los Osarus. Nappa cargó todos sus poderes listo para liquidar a su rival, el cual le aseguraba que no se rendiría. Ambos colisionaron intercambiando duros golpes, pero el agotamiento del Licano era evidente, y el Saiyajin comprendió que lo superaba por bastante. Después de una breve escaramuza, Nappa decidió darle fin a la vida de su enemigo, cargando un ataque de energía en su mano derecha y disparando directamente contra Amarok. Este se vio envuelto en la onda de ki y solo pudo gritar en agonía, mientras su carne era desgarrada y separada de sus huesos por el haz de plasma, hasta que por fin todo su cuerpo quedó hecho cenizas. En otra parte del campo de batalla, Raditz ultimaba a su vez al pequeño Mako, propinándole una auténtica paliza con una seguidilla de puñetazos, tras lo cual simplemente remató al inconsciente niño con un disparo, mientras este se encontraba indefenso en el suelo. Goku vio cómo su hermano y el otro tipo acababan de rematar a sus rivales, mientras que él no había sido de ninguna utilidad. Furioso por esto, el guerrero decidió que ayudaría a Vegeta, el cual se debatía contra sus dos rivales al mismo tiempo. El príncipe había conseguido atrapar a Nibia y preparándose para eliminarla. Fenris le suplicó que la soltara y se enfrentara contra él, pero Vegeta le respondió que ¿por qué haría tal cosa? En ese instante Goku intentó tomar por sorpresa al líder de los Licanos, pero este mismo era muchísimo más poderoso que el guerrero de clase baja, con lo cual consiguió atraparlo e inmovilizarlo sin dificultades, amenazando a Vegeta diciéndole que si no soltaba a su compañero entonces su amigo lo pagaría muy caro. Aquello hizo divertir de sobremanera al líder de los Saiyajins, quien no tenía ningún tipo de empatía por Goku. Por esto mismo simplemente se deshizo de la Licana utilizando su ataque con los dedos y reventándola desde adentro. Ante tal espectáculo, Fenris gritó furioso, desgarrando la piel del Saiyajin de clase baja. Kakaroto huyó en agonía y luego cayó de rodillas, mientras la esencia brotaba copiosamente de sus heridas. El Licano le señaló a Vegeta el cómo había quedado su compañero, mientras este mismo suplicaba por su ayuda en el suelo.
agonizando al borde de morir. El príncipe entonces le lanzó una rápida mirada a Kakaroto y enseguida estalló en una gran carcajada, asegurándole a Fenris que esa escoria no le importaba para nada. Pero lo que sí le enfurecía era que le hubiesen cortado su cola. Viendo a su hermano hacer un papel tan lamentable, Raditz murmuró que al final era cierto que este no había servido para nada. Ante lo cual Nappa añadió que eso era de esperarse por un miserable guerrero de clase baja. En esos momentos el líder de los Lycanos sujetaba a la última hembra de su especie mientras la veía fallecer poco a poco. Justo antes de morir, Nibia le suplicó con su último aliento que vengara a su raza. «Eso haré», respondió entonces Fenris, el último de su especie. Capítulo 15. Extinción. El guerrero del Lico embistió valientemente contra Vegeta, pero el príncipe se movió a hipervelocidad, haciendo que el furro golpeara una imagen residual. En ese momento el Saiyajin reapareció por la espalda del Licano, propinándole un golpe directamente en la nuca y haciéndolo estrellarse contra el suelo, mordiendo así el polvo. Nappa y Raditz entendieron que el combate ya estaba sentenciado, y el grandulón le ordenó a su compañero que llamase a sus naves. No obstante, Fenris volvió a levantarse sujetando su nuca y decidió que debía utilizar su técnica secreta. Así este mismo apuntó sus dedos lanzando un ataque doble llamado Hokaku Beam. Los disparos de plasma conectaron directamente contra las botas de Vegeta, y de un momento a otro la extraña energía se transformó en una especie de pegamento que lo dejó inmovilizado al villano contra el suelo. El príncipe se debatió sin éxito para intentar zafarse y Fenris pasó a la segunda parte de su técnica, hundiendo ambas palmas en un terreno y lanzando un segundo disparo llamado Kanketsu Sen. Este mismo emergió desde el suelo bajo Vegeta como un auténtico geyser y plasma, envolviendo al guerrero por completo en una columna ardiente de energía. Nappa y Raditz miraron con cierta aprensión lo acontecido, pero respiraron tranquilos cuando su líder emergió de entre la nube de polvo, con apenas algunos rasguños. De esta forma Vegeta empezó su contraataque asediando a Fenris con una auténtica segundilla de puñetazos, los cuales apenas si el furro pudo defender. Por fin, el último Licano cayó al suelo malherido, pensando en que no veía una forma para derrotar a tan formidable adversario. Por su parte, el príncipe Saiyajin le reclamó que se levantara de una vez y muriera en pie. Fenris se puso de pie tambaleante y para sus adentros pidió perdón a sus difuntos amigos y familia. En ese momento Vegeta decidió desvivir a su amigo lanzándole un último ataque de energía, el cual golpeó al Licano, haciéndolo que quedara tendido en el suelo y medio incinerado. El matador sonrió sorprendido de que su oponente hubiera resistido su rayo y lo alzó por el cuello arrojándolo junto a su difunta novia para que se despidiera. Con sus últimas fuerzas, Fenris se arrastró hacia el cadáver de su compañera pidiéndole disculpas y alcanzó a tomarle la mano, luego de lo cual simplemente se dejó abandonar por sus fuerzas y falleció finalmente. Habiendo finalizado el trabajo de limpiar aquel mundo, Raditz y Vegeta, así como Nappa, se dispusieron a partir de inmediato. En las naves las cuales llegaron hasta su posición viajando a toda velocidad. Antes de partir, Raditz se dirigió junto con su hermano, agachándose a este y sonriéndole con malicia, diciéndole que tras habérselo pensado bien ya no quería que los acompañase. Y todo porque este mismo no solo no había sido de ayuda, sino que resultó ser un completo estorbo para todo su equipo. Ellos no necesitaban guerreros débiles e inútiles como él a su lado. Luego de decir todo aquello, el cruel guerrero se despidió de su hermano, dándole la espalda y levantándole el dedo mientras el agonizante Goku suplicaba que no lo dejaran así. Nappa felicitó a su compañero al tiempo que añadía que este mismo tenía ganas de rematar al inútil de Kakaroto, pero que lo mejor sería que muriera lentamente. De esta forma y al borde de la muerte, Goku vio como los otros tres la abandonaban. Sacando fuerzas de su propio rencor, el guerrero de clase baja comenzó a arrastrarse hacia su propia nave, y con mucho esfuerzo se puso de pie sujetando sus vísceras, víctima de un inmenso dolor. Goku consiguió llegar hasta su cápsula y al abordarla prometió que si conseguía sobrevivir, se aseguraría de hacerles pagar muy cara esa humillación. Con sus últimas fuerzas alcanzó a presionar el botón de despegue y la nave se elevó perdiéndose en el firmamento. Al leer los signos vitales de su tripulante, esta nave activó de forma automática el soporte de vida de emergencia para evitar que el guerrero muriera desangrado. A continuación se colocó una máscara de oxígeno en la cara y consiguió frenar la hemorragia para iniciar la animación suspendida. Todo con el objetivo de que Goku sobreviviera durante su viaje. La primera experiencia de Kakaroto fuera de la Tierra no había sido para nada buena,
y eso es algo que se veía a simple vista, pero no eran las terribles heridas de su cuerpo lo que más dolía, sino el hecho de que sus compañeros lo hubieran abandonado de aquella forma. Sin duda esto había sido otro duro golpe para el Saiyajin. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? Todo esto lo veremos en las siguientes entregas de Saiyan Power. Capítulo 16. La nueva vida de Kakaroto. 7 días más tarde de su triunfo en el planeta Liko, los Saiyajin regresaron airosos de su planeta destino llamado Freezer 83. Nada más llegar fueron recibidos por soldados rasos, quienes reverenciaron de forma sumisa al comando de guerreros. Sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta de estos, preguntando si acaso habían tenido éxito en su misión. Ante esto, Vegeta les lanzó una mirada despectiva al sujeto que los interpolaba y le preguntó si acaso alguna vez su grupo había fracasado. Momentos más tarde, el trío se encontraba comiendo vorazmente en la sala de la base de Freezer. Nappa se mofaba con Raditz por haber traído un miembro tan debilucho, preguntándole para qué hubiera servido ese inútil si ya tenían 6 Saibaimans que eran el doble de fuertes que Kakaroto. El pelilargo respondió divertido a su amigo, explicándoles que había sentido curiosidad por ver de qué era capaz su hermano, pero que sí, era cierto que al final había sido una total decepción. Que en paz descanse, concluyó Raditz al tiempo que daba un gran mordisco a su bocadillo. Esto hizo que todos se rieran del pobre Goku y estallara en una carcajada conjunta. Aún así, unos momentos más tarde, una cuarta nave llegó a la plataforma de aterrizaje. Los guardias corrieron a recibirla y vieron emerger de la misma un guerrero en un estado lamentable, el cual agonizaba sujetando sus entrañas. Por fin Goku no pudo más y cayó al borde de morir en el suelo de la pista de aterrizaje. Los soldados allí presentes lo miraron desconcertados, pues no lo conocían, pero al final concluyeron que si estaba en una de las naves debía ser parte del ejército. Así que por esto mismo se lo llevaron a la sala de curación. Tras una hora de recuperarse, Goku por fin abrió los ojos y estuvo fuera de peligro. El médico allí presente le ofreció una armadura de combate para que regresara a su puesto, fuera cual fuera este mismo, pues ni siquiera sabía quién era. Vaya, qué confiados son estos tipos, cualquiera se les puede infiltrar en el ejército de Freezer, y le dan armaduras gratis. La empresa de Freezer siempre tan buena onda y dándole chamba a quien no la tiene. Mientras se cambiaban, Goku preguntó por Vegeta y los demás, y el alienígena respondió que a estas horas, y siendo Saiyajins, lo más probable es que estuvieran en el comedor. Vaya, ya llevamos una hora comiendo, tiene sentido. Luego de escuchar aquello, el guerrero comenzó a deambular por los pasillos de la base en búsqueda del comedor y pronto sintió las energías familiares que lo habían traicionado y abandonado por 1000 años en la habitación. No, esto no es esa historia. Perdón, pero es la costumbre. ¿De quién lo habían traicionado y abandonado en el mundo de Liko? De esta forma, Goku encontró el comedor y vio a los otros 3 de inmediato. Sin mediar palabras, se dirigió directamente hasta la mesa donde se encontraban comiendo y la pateó encolerizado, haciendo que la comida volara por los aires. ¿Cómo me pudieron haber dejado tirado ahí?, impretó Goku furioso al trío de Saiyajins. Raditz miró boquiabierto a su hermano por unos instantes, pero enseguida procedió a pasarle un brazo por encima, asegurándole que el sobrevivir ya le había demostrado su valía, así que por eso ahora podía volver a unírseles. Sin embargo, Goku le gritó que prefería estar muerto antes de volver a formar equipos con ellos, y se fue de allí a los gritos mostrándole el dedo. Mientras lo veía marcharse, Nappa le preguntó a Raditz si pensaba dejarlo marchar así como así, ante lo cual este respondió que, en efecto, pues ya no pensaba darle más oportunidades a Kakaroto. En el medio de todo el escándalo, Vegeta miraba afligido su cena desparramada por todo el suelo. Tras abandonar el comedor, Goku deambuló por los pasillos pensando que este jamás debería haber partido de la Tierra. Allí era el Toamo y aquí era solo un guerrero de cuarta el cual abandonaban para que se muriese ante la primera de cambio. Sin embargo, no podía irse sin darle su merecido a Raditz y a los demás. Y así, tras buscar un largo rato a alguien que lo ayudara a llegar a algún planeta, por fin encontró con el secretario administrativo encargado de repartir objetos militares. Goku le especificó que quería ir a un planeta con mucha dificultad donde pudiera entrenar y mejor rápidamente, y el soldado a cargo entonces le encontró uno con 10G de gravedad. El sitio se llamaba Konchu, y la misión de Kakaroto consistiría en eliminar a una raza de seres primitivos pero bastante poderosos, llamados Kamakari, los cuales eran una molestia para poder poner ese lugar a la venta. Antes de dejarlo partir, el encargado de las misiones le dio a Goku una botella con Saibaimans para que ayudaran en su misión, y le explicó brevemente cómo eran y cuál era su función. Finalmente el sujeto se despidió del Saiyajin aclarándole que tardarían 12 días en llegar a su destino.
Sin mayores dilaciones, el guerrero se dirigió hacia la cápsula espacial pensando que por fin comenzaba a entender cómo funcionaban las cosas por allí. Y de esta manera, luego de 12 días de viaje, Kakaroto llegó a su destino. Nada más abandonar su nave, el guerrero sintió el verdadero rigor de la gravedad de aquel sitio, pensando que ese lugar sería fantástico para poder entrenar y volverse más poderoso. Radix, Vegeta, Nappa, la próxima vez que nos veamos juro que los destrozaré, exclamó extasiado al tiempo que comenzaba a entrenar arduamente sin perder ni un segundo. Capítulo 17. ¡Hazte fuerte, Gohan! Goku continuaba viviendo y entrenando en el planeta Khonshu. Al cabo de 12 meses de estar allí, ya estaba adaptado perfectamente a la elevada gravedad de aquel sitio, así que por fin decidió emprender la destrucción de la raza de los Kamakiri. Confiado en que gracias a su nueva fuerza, ya los recién cultivados Saiyajins no tendría problema para cumplir su misión. Y de esta forma Goku y su equipo emprendían la erradicación de los monstruos Kamakiri. Mientras esto ocurría en otro de los planetas de Freezer, dos soldados revisaban la lista de los últimos planetas invadidos. En ella aparecían la Tierra y Liko, como conquistados por los Saiyajins, y formando ahora parte del Imperio. Bueno, enviaremos una división a cada planeta para que edifiquen, dijo uno de los controladores. Poco tiempo después, una flotilla de naves espaciales salían a reclamar los planetas donde los Saiyajins habían erradicado sus poblaciones. Tras esto, vemos que la narración nos lleva de vuelta a la Tierra. Allí mismo los pequeños Gohan y Videl jugaban, mientras Oxatan y Milk los miraban de lejos. Si bien la mayor parte de la humanidad había sido erradicada, aún había supervivientes como ellos desparramados por la superficie del planeta. El gran Gyumao mencionaba a su hijo lo afortunado que era por haber encontrado aquella aldea desierta, al tiempo que éste respondía que en efecto era gratificante ver la felicidad en los rostros de los niños. Esto luego de todo lo que habían sufrido. Además de todo, Milk comentaba que hacía muchos meses que no había novedades de Goku. ¿Qué habría pasado con su opresora? Ella siempre vivía temerosa de que los hallara. En esos momentos, una de las naves de Freezer entró a la atmósfera terrestre y luego de sobrevolar el mundo aterrizó en una de las colinas en las afueras de la aldea donde ellos se refugiaban. Poco tiempo más tarde, un grupo de soldados descendió del vehículo, captando algunos poderes de pelea en las cercanías. Este escuadrón venía a terminar de limpiar el planeta para poder edificar allí y ponerlo finalmente en venta. Los adultos y los niños emprendieron una alocada carrera por la llanura intentando alejarse de los recién llegados, pero estos podían volar y los tenían localizados en sus rastreadores. Al poco tiempo de la persecución, los invasores por fin les dieron alcance, disponiendo a eliminarlos sin ninguna piedad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, uno de los equipos de limpieza lanzó una poderosa ráfaga de energía directamente contra los terrícolas para eliminarlos. Pero de la nada, Kamisama hizo su aparición y desvió el disparo con un revés de su brazo izquierdo. Los soldados miraron sorprendidos al namekiano, preguntándose quién era este. Él por su parte los amenazó diciendo que se fueran inmediatamente del planeta. No obstante, otro de los invasores redobló la apuesta moviéndose con suma rapidez y posicionándose justo detrás de Milk, al tiempo que amenazaba con volarle la cabeza si se acercaba. Al ver a su madre en peligro, una inmensa cólera asaltó de pronto a Gohan, quien ordenó furibundo al extraterrestre que la dejara en paz. El ataque de ira hizo aumentar el poder rápidamente del pequeño híbrido, haciendo que su fuerza aumentara a 1300. Y así, en medio de un arrebato, Gohan asaltó al atacante con una potentísima patada, quitándolo de encima de Milk en un santiamén. Kamisama vio complacido el poder de aquel pequeño, y cómo éste había salvado a su madre de aquella forma. El dios de la tierra había visto sufrir a su planeta demasiado en los últimos años a manos de Kakaroto, y por esto declaró que no consentiría más daño ni destrucción. A pesar de esto, los invasores hicieron oídos sordos y comenzaron a cargar energía en sus puños, listos para retomar su asalto. Pero el namekiano fue más rápido y simplemente los despachó a todos con una única ráfaga de energía, incinerándolos a todo el grupo de atacantes. Luego, el dios de la tierra se acercó al hijo de su enemigo, asegurándoles que tenía un gran poder latente, y que si supiera controlarlo, sería un guerrero formidable. Lamentablemente, Gohan aseguró que él no le gustaba pelear ni entrenar, sino estudiar. Al escuchar esto, su madre decidió intervenir y se agachó junto con su pequeño, explicándole que en esos momentos de desesperación, la tierra no necesitaba eruditos, sino poderosos guerreros que pudieran defenderla. Hazte fuerte, Gohan. Demuestra al mundo quién eres, le arengó Milk. Oxatan y Videl también le dieron su apoyo, y esto hizo por fin decidirse el híbrido, quien terminó aceptando ser entrenado por aquel tipo. Kamisama sonrió entonces complacido e hizo aparecer en sus manos un radar del dragón.
Lo primero que debían hacer era volver a reunir las esferas para pedirle a Shenlong que desbloqueara los poderes ocultos de Gohan. Este último miró extrañado el aparato, sin entenderlo del todo, pero pronto acabó montado en la espalda del dios y se despidió de su familia, al tiempo que emprendían el vuelo en búsqueda de las esferas del dragón. Unos días más tarde, en el laboratorio del Dr. Gero, Bulma y el científico continuaban sus investigaciones, mientras que su sujeto de prueba, Mr. Satan, se relajaba unos momentos. El genio parecía no hallarse para nada bien, y mientras detallaba sus planos de sus modelos cibernéticos, fue de pronto asaltado por un ataque de tos. La muchacha le preguntó si acaso estaba bien, pero Gero le reveló que había quedado bastante herido hacía muchos años atrás cuando Goku atacara el cuartel de la Patrulla Roja. Desde entonces tomaba medicina para el dolor crónico, pero por esas fechas ya se le había terminado, con lo cual le quedaba solamente esperar a fallecer. Apenas después de escuchar esto, Gero se desplomó en el suelo escupiendo la esencia, y Bulma llamó desesperada a Mr. Satan. Este acudió a su lado y ambos contemplaron impotentes el último aliento de la vida del científico, quien le rogó con sus últimas fuerzas que por favor defendieran la Tierra. Luego de aquello, Satan y Bulma enterraron el cadáver de Gero en el bosque, el cual era aledaño a su laboratorio, y el peleador preguntó a la joven si acaso seguiría adelante sola y lo convertiría en androide. Esta respondió que tenía todos los planos y diseños del doctor, y que aunque le tomaría más tiempo estaba convencida de poder lograrlo. Y así el proyecto androide seguía adelante. Mientras tanto, en otra parte del mundo, dos miembros de la banda de defensores del planeta se encontraban al borde de un acantilado. El líder del grupo fue abordado por el pistolero que en otra línea temporal había disparado a Vi, el perrito de Majin Buu. Este mismo se acercó porque quería unirse a la resistencia contra Goku, pidiéndole ser aceptado. El jefe entonces se levantó y reveló que estaba pensando en disolver a la milicia, pues hacía mucho tiempo que no había novedades del demonio Goku. Nada más escuchar eso, el rubio desenfundó rápidamente su arma y le disparó a su jefe sin ninguna piedad, para luego patearlo y arrojarlo por el barranco. Tras esto, este declaró que un blandengue así no estaba calificado para dirigir la resistencia y que él mismo pensaba ocuparse en su lugar. Y de esta forma en el planeta se iban consolidando y multiplicando los enemigos de Goku. Enemigos con poder como Kamisama y Gohan, enemigos con talento como Bulma y Mr. Satan, y finalmente enemigos con rencor como el ejército de la banda anti-Goku. Capítulo 18. Ansiada venganza. Habían pasado 6 meses desde que Goku partiera en solitario rumbo al planeta Khonshu. Con apenas un puñado de Saibaimans, durante todo este tiempo el guerrero había entrenado arduamente, aniquilando poderosos Kamakiris, la especie dominante de aquel lugar, y casi había conseguido erradicar su existencia por completo. De todos los Saibaimans, solo uno había sobrevivido a todo ese tiempo, convirtiéndose así en un compañero inseparable para Kakaroto. Este mismo lo había bautizado como Shimpu, y estaba agradecido por la compañía de la pequeña criatura, y por esto siempre lo protegía intentando que no lo matasen como el resto, aunque el Saiyajin no entendía para nada el idioma del pequeño, pero de igual manera apreciaba tenerlo a su lado, claro, como Tom Hanks a Wilson. Al no saber nada del hermano menor de Raditz, el resto del equipo acabó preguntando por él mismo, y de esta manera descubrieron que había sido enviado para conquistar el mundo llamado Khonshu. Y aunque ya habían pasado muchos meses sin que Goku se reportase, y por esto mismo el ejército ya lo había dado por muerto. Intrigados por el destino de Kakaroto, los demás Saiyajin se dirigieron a ese planeta, con el objetivo de confirmar su muerte y ya de paso finalizar la conquista. No obstante, nada más llegar allí pudieron rastrear el poder de pelea del guerrero de clase baja, descubriendo que este todavía seguía con vida. En esos momentos, Goku se relajaba comiendo tranquilo algunas frutas nativas junto con su compañero Chimpu. Pero de pronto fue asaltado por la sorpresa de sentir 3 grandes energías. Algo molesto, el guerrero se preparó para recibir a los traidores que lo habían abandonado, ordenándole a Chimpu que fuera a refugiarse en el bosque, pues las cosas iban a ponerse bastante feas y esenciales. Alguien dijo esencia. El Saiyajin criado en la tierra se dirigió entonces a una explanada en el monte, pensando que aún era muy pronto para enfrentarse con Vegeta y su tropa, pero parecía ser que no había otra alternativa. Pronto el grupo estuvo sobre él y su hermano, comentando lo sorprendido que estaba por haberlo encontrado allí con vida.
Le preguntaron qué había estado haciendo todo este tiempo en solitario y por su parte Nappa se burló que seguramente el muy tonto se había quedado varado por no saber programar su nave de vuelta. No obstante, Vegeta entendió toda la situación y le inquirió a Goku si este acaso había estado entrenando. El aludido le confirmó al príncipe que en efecto así era, y que su objetivo era patearles el trasero por lo que le habían hecho en el planeta Lico. La bravuconería de Kakaroto hizo fastidiar a Raditz, quien entre divertido y molesto decidió darle una lección a su pequeño hermano. Esto con el fin de bajarle inmediatamente los humos. El más joven aceptó de buena gana el reto, desafiando de inmediato al otro. Así que el pelilargo inició furibundo su embestida, intentando conectar un derechazo en toda la cara de su hermano, aunque pronto se dio cuenta de que no conseguiría asestarle ninguno de sus ataques, pues el otro los esquivaba con suma facilidad. Raditz se elevó entonces furioso, exclamando que a ver si su hermano podía esquivar lo que pensaba lanzarle a continuación. Tras esto, el Saiyajin de pelo largo disparó un potentísimo chorro de plasma desde la altura directamente contra su adversario. Sin inmutarse, este le aseguró que no hacía falta esquivar esto, y a continuación desvió el ataque de un solo revés como si este no fuera nada. Sin darle tiempo a más, Goku voló directamente hacia Raditz, incrustándole un titánico rodillazo en el estómago, para finalmente acabar rematándolo con un codazo en la nuca. El hermano mayor se estrelló pesadamente contra el suelo, incrustándose en un gran cráter, completamente inconsciente. Al ver aquello, Nappa comentó con fastidio que vencer a Raditz no era algo por lo cual sentirse orgulloso, pues ese mismo no era más que un triste debilucho. Goku desafió entonces al Saiyajin alopecio, asegurándole que él terminaría igual que su compañero. La amenaza del guerrero de clase baja hizo estallar en una gran carcajada al cabeza de boliche. Pero esta misma pronto fue silenciada cuando Kakaroto comenzó a expulsar toda su energía, haciendo que el rastreador de Nappa comenzara a sonar enloquecido y este sintiera el verdadero terror. Incluso Vegeta, al ver los números de su rastreador, admitió que Goku había hecho progresos impresionantes en apenas 6 meses. Además de que aquello hizo confirmar la sospecha de que el Saiyajin criado en la Tierra podría variar su nivel de poder de pelea. Sin mayores dilaciones, este mismo voló a intentar que Nappa iniciara su ataque, consiguiendo que el gigantón lanzara instantáneamente su embestida. Aún así, esta misma fue bloqueada sin dificultad por Kakaroto, el cual contraatacó impactando con una patada en la cabeza de su adversario. Furioso, Nappa se limpió la sangre asegurándole que solo le había tomado desprevenido. Pero Kakaroto le replicó que eso era mentira y que sería mejor si admitiera que él ahora le superaba. Ante aquella nueva falta de respeto, el alopecio arremetió nuevamente gritando que nunca aceptaría tal cosa. Pero Kakaroto lo esquivó fácilmente para acto seguido castigarle nuevamente, esta vez con un revés en el mentón. Iracundo, Nappa se abalanzó sobre Goku y alcanzó a tomarlo de los pelos, para luego castigarle a frentazos uno tras otro, colisionando su calva una y otra vez, todo sobre la cabeza de su víctima. A pesar de esto, Kakaroto consiguió reponerse y se liberó azotando a Nappa con un potente rodillazo. Una vez libre, el hermano de Raditz pausó un poco sus embates y desafió al otro a que expulsara todo su poder para así humillarlo por completo. Capítulo 19. El poder de la élite. La arrogancia del miserable guerrero de clase baja hizo estallar a Nappa en un arrebato de furia, y de inmediato este aprestó para combatir sin contenerse más, haciendo uso de su formidable poder de élite. Con su fuerza desatada, el gigantesco colisionó un potente izquierdazo en las entrañas de Kakaroto, y a continuación lo asedió con una lluvia de golpes. Aún así, Goku pudo detener sus puños al tiempo que inició él mismo con un contraataque a su rival, llenándole de nudillos todo lo que se llama cara. Pero Nappa demostró su formidable resistencia y tomó a su oponente por el cuello, arrojándolo con todas sus fuerzas para que se estrellara entre las montañas de las cercanías. A continuación, el alopecio se apresuró a realizar sus técnicas de 2 dedos, la cual generó una inmensa explosión en el punto exacto donde estaba caído Goku. Confiado por haber vencido, Nappa se congratuló a sí mismo por haber dado una lección a aquel infeliz, aunque admitía que este había peleado bastante bien. Sin embargo, pronto Vegeta los sacó de su error, avisándole que su oponente había esquivado el ataque y se encontraba sobre él. Al mirar al cielo, el calvo vio sorprendido a Goku, el cual reanudó su asedio lanzando una andanada de Dodon Pass,
uno tras otro, y Nappa apenas si conseguía anteponerse a sus brazos para frenar la lluvia de disparos, los cuales reventaron su armadura ocasionándole una profunda herida en el bíceps izquierdo. Por su parte, Kakaroto no cejaba en su arremetida, al tiempo que declamaba que incluso con entrenamiento, un guerrero de clase baja como él podía superar a alguien de élite. De esta forma, el guerrero hundió sus nudillos en los abdominales del gigante, pero este mismo no se quedó quieto y contraatacó una vez más con un chorro de plasma, eyectado directamente de su palma derecha. Goku alcanzó a cubrirse maldiciendo al tiempo que recibía toda la descarga de lleno. Aún así, una vez que esta hubo pasado, el Saiyajin criado en la Tierra demostró no haber sufrido daños de gravedad, aunque sí que estaba bastante maltrecho. Por su parte, Nappa suspiró, ya que no tenía nada de energía para poder seguir con el combate, por lo cual este mismo simplemente le pidió a Kakaroto que acabara con él de una buena vez. Él no se hizo del rogar y sin dilaciones se embistió contra el grandulón impactándole un fuerte golpe de mazo, el cual lo dejó en el suelo. A continuación, Goku le saltó arriba para terminar de rematarlo con una descarga de puñetazos una vez que estuvo tirado en el suelo. Cuando acabó su combate, se levantó jadeando y le preguntó si acaso aún pensaba que era un inútil. Por supuesto, Nappa no pudo responder nada, pues estaba destrozado en el cráter que los golpes de Goku habían generado. Por fin este último se encaramó directamente ante Vegeta, admitiendo que ya no le quedaban fuerzas para medirse con el príncipe, pues estaba completamente agotado. Al escuchar esto, él mismo comentó de forma despectiva que ni siquiera estando al 100% Goku podría haberle hecho el mínimo daño. Sin embargo, sí que había demostrado su afán de superación. Por esto, el líder llamó a las cápsulas y le ordenó meter a los vencidos en ellas para partir de ese planeta. Juntos arrastraron los cuerpos de Raditz y Nappa y después de meterlos en las naves, Vegeta le inquirió a Goku si este podía sentir las presencias. El guerrero le contestó que en efecto así era, y el príncipe le ordenó que algún día le enseñara a hacerlo, así como controlar la voluntad del poder de combate. Justo antes de partir, Shimpu salió de entre el follaje y Kakaroto lo recibió feliz, ordenándole que se metiera a la nave, que era la que estaba toda sucia y llena de musgo. La criatura se metió adentro muy feliz y saludó a su compañero acomodándose junto a él en el asiento del piloto. Al ver aquello, Vegeta le preguntó si acaso tenía un Saibaman por mascota, llamándolo raro por eso mismo. Goku respondió entonces que el pequeñín lo había estado ayudando todo este tiempo y por eso le debía una. Ese acto de bondad decepcionó un poco al príncipe, el cual castigó su debilidad disparándole una bola de plasma. Goku apenas sí pudo ver el disparo, pero no pudo hacer nada para esquivarlo, con lo cual este mismo le dio de lleno al pecho, arrojándole brutalmente hacia atrás. Al ver las serias quemaduras en su tórax, el guerrero de clase baja maldijo al príncipe, exigiéndole saber por qué le había hecho eso. Pero por toda respuesta solo obtuvo un puntapié de Vegeta, el cual lo metió directamente dentro de la cápsula. Ya me lo agradecerás luego, aseguró el líder de los Saiyajins. Y así este mismo envió las coordenadas de las cápsulas de sus hombres, pensando en que eran tan débiles que debería eliminarlos él mismo. Aunque en verdad las habilidades de Kakaroto podían ser muy provechosas para sus planes, con lo cual seguramente aún necesitaba a ese trío de inútiles. Y así los cuatro guerreros emprendieron el largo retorno a los territorios del Gran Freezer. ¿Qué nuevas aventuras les espera? Todo esto y más lo veremos en los siguientes capítulos de Saiyan Power. Hoy seguiremos con la historia de Kakaroto Opresor, el cual no se golpeó la cabeza siendo un niño. Esto debido a que el abuelo Gohan lo había salvado de caer por el barranco. Tras haber aniquilado una gran parte de la humanidad y oprimido a Milk, el terrible Son Goku partió al espacio junto con su hermano Raditz. Originalmente el grupo de Saiyajins lo había menospreciado por su bajo poder de pelea, pero tras entrenar arduamente el guerrero criado en la tierra consiguió ponerse al nivel de los demás, superando incluso a Raditz y Nappa. ¿Qué es lo que pasará en esta nueva entrega? Al igual que siempre les recordamos que esta historia fue creada por el artista Adri. La misma comenzó a publicarse por allá de lejano 2012 y se ha mantenido en el tiempo, aunque con bastantes intervalos en el medio. Los últimos capítulos subidos datan del 2021, así que es un buen momento para ir a mostrar el apoyo al creador o incluso hacerle donaciones para motivarlo a seguir con esta increíble historia. Todos los links estarán en la descripción del video y el comentario fijado, no olvides ir a mostrar tu apoyo. Capítulo 20. El terrible emperador Freezer.
Al cabo de varias semanas de viaje, el escuadrón de los Saiyajin regresó a uno de los planetas de Freezer. Los encargados de la pista de aterrizaje se quedaron impactados al ver a Kakaroto, Nappa y Raditz, los cuales estaban agonizantes en sus cápsulas. Pero Vegeta le respondió que así eran los gajes del oficio, y que los llevaran cuanto antes a las salas de curación. Poco tiempo después, y una vez que todos se habían recuperado, tuvo lugar una reunión en el comedor del cuartel. Si bien al principio las cosas estaban algo tirantes por la reciente batalla, pronto el grupo aparcó sus diferencias, para así felicitar la proeza de Kakaroto, por haber apaleado a Nappa y a Raditz. El hermano mayor se disculpaba con el más pequeño por haberlo llamado inútil, mientras que el guerrero criado en la tierra aseguraba que de no haber sido abandonado en Liko, este no hubiera tenido la motivación necesaria para haberse superado así que no había mal que por bien no viniera. Por su parte, Nappa señalaba deleitado las nuevas cicatrices que le había hecho el guerrero de clase baja, elogiando sus técnicas como el Dodonpa. Al escuchar esto, Kakaroto alzó la copa diciéndole que esas marcas eran un regalito de su parte, para que el grandote recordara quién era. Fastidiado por tanto elogio mutuo, Vegeta interrumpió las charlas de los demás y les ordenó que ya se fueran a descansar. Goku por su parte instó a Shimpu para que lo siguiera y todos terminaron retirándose a sus aposentos. Mientras caminaban, Nappa admitió que ahora respetaba mucho más a Kakaroto, al tiempo que Raditz se preguntaba si ese Saiyaman lo seguiría todo el rato. El pelilargo reprendió a su hermano menor por ponerle nombre a aquella criatura, argumentando que esos bichos solo servían para combatir y nada más. Ante esto, Goku respondió que era lo mismo con ellos, los Saiyajins. Tras esto, le ordenó a Shimpu ir al exterior y buscarse un sitio para dormir, ocasionando que el pequeño saliera encantado corriendo al exterior. Todo parecía de lo más tranquilo, finalmente. Pero en ese momento un horror indescriptible asaltó al príncipe de los Saiyajins. «Señor Freezer», exclamó este tartamudeando, petrificado por un terror inenarrable. Ante los cuatro, el tirano galáctico se erguía con una sonrisa sádica, secundado por sus dos guardaespaldas, Arbón y Dodoria. El demonio del frío clavó su vista en el cuarteto al tiempo que lo saludaba con amabilidad. De entre ellos, Goku era el único que podía sentir el inconmensurable ki de Freezer, quedando completamente pasmado por la inmensa energía del mismo, sin poder dejar de temblar por la terrible presencia. Todos se quedaron mudos y helados por el miedo, y el tirano preguntó interesado por el nuevo integrante del escuadrón de los Saiyajins. Raditz se apresuró a presentar a su hermano menor ante su jefe, y Freezer lo inspeccionó deleitado utilizando su rastreador para medir el poder de pelea del mismo. 3000 unidades. No está mal, aseguró el tirano galáctico sin dejar de sonreír. Por supuesto que este mismo no sabía que Goku estaba ocultando su verdadera fuerza. Inmediatamente después de esto, el líder del imperio se despidió del grupo, dejándolos sumidos en un intenso silencio. Momentos más tarde, todos se encontraban ya en su habitación mientras Kakaroto exclamaba interrogando al resto por la identidad de aquel tirano, pues este mismo no podía dejar de temblar ante el gigantesco poder de aquel monstruo. Vegeta explicó entonces que aquella criatura era nada más y nada menos que el que les daba chamba. Nappa por su parte comentó que se la pasaba manoseándolos y humillándolos. No, así no era. Nappa por su parte comentó que se la pasaba mandoneándolos y humillándolos por cualquier cosa, mientras que Raditz declamaba que la sola presencia del tirano le daba escalofríos. El propio Vegeta admitió que quería matarlo desde hacía años y así poder librarse de él, pero sabía que esto era algo casi imposible. Ante aquello, Goku aseguró que no quería pasarse la vida a la sombra de aquel sujeto, instando a los demás para intentar eliminarlo. Con temor, Raditz le aconsejó a su hermano menor que dejara de hablar tantas estupideces, puesto que Kakaroto no podría hacer nada contra Freezer. Sin embargo, Kakaroto no dio su brazo a torcer y argumentó que si se mataban entrenando, sí que iban a superar a este demonio. Aquel entusiasmo no fue bien recibido y el propio Nappa comentó que les llevaría muchísimos años tan siquiera acercarse a ese nivel. Pero las réplicas de Goku no se detuvieron y este siguió declamando que era posible hacerlo en poco tiempo. ¿Acaso ellos no habían sido testigos de cuánto había mejorado este mismo en apenas unos cuantos meses? Las arengas de Kakaroto por fin lograron hacer mella en Vegeta, y este terminó por decir que esas ideas no eran tan desquiciadas. Debían intentar liberarse de Freezer de una vez por todas. En otro punto de la ciudad, el demonio del frío contemplaba en silencio sus vastos dominios. Junto a él, Arbón y Dodoria lo acompañaban, al igual que siempre.
El primero le preguntó a su líder si es que todo estaba bien, pues lo notaba intranquilo desde hacía algunos momentos. La pregunta del subordinado hizo que el tirano rompiera el silencio, comentando que no le gustaba descubrir que había otro Saiyajin con vida. Dodoria intentó quitarle importancia al asunto, asegurando que no valía la pena preocuparse por ese pelagatos recién llegado. Ante esto, fue reprendido duramente por su compañero, el cual afirmó que nunca había que tomarse a la ligera los temores del gran Freezer, pues sus presentimientos siempre solían ser acertados. Frente a ellos, el demonio del frío continuaba sumido en sus propios pensamientos, recordando al Saiyajin que lo había enfrentado hasta el final del día de la destrucción del planeta Vegeta. Ese nuevo miembro era muy parecido a aquel guerrero, y si acaso fuera hijo de este y hubiese heredado la testarudez del padre, podría acabar siendo un problema. Así Zarbon preguntó a su amo si es que quería que eliminara a los Saiyajins para quitarse de encima esa preocupación. Pero su jefe le respondió asegurándole que tampoco era para tanto, pues el equipo de Vegeta trabajaba muy bien, y era necesario para que su imperio continuara expandiéndose. Pero aún así no pensaba permitir que se movieran libremente por sus dominios. Era hora de ponerles una vigilancia. A partir de ese momento, ellos dos se turnarían junto con Kiwi para acompañar a los Saiyajins a sus misiones y supervisarlos. Si acaso notaban algún comportamiento hostil o extraño, debían eliminarlos cuanto antes. A la mañana siguiente, el cuarteto se volvió a reunir con Shimpo, listos para partir a una nueva misión. Justo entonces Raditz notó que alguien se aproximaba hacia su posición. Se trataba de Kiwi, el cual los saludó con tono burlón llamándolos nenazas. ¿Alguien dijo nenazas? Tengo que supervisar su próxima misión, aseguró el alienígena Violeta. Para a continuación añadir, así que déjense de holgazanear y métanse a sus naves. Y así, siguiendo los deseos de Freezer, todas las misiones de los equipos de los Saiyajins fueron supervisadas por Kiwi, Zarbon o Dodoria, con el fin de tenerlos bien vigilados y evitar una rebelión en su contra. Capítulo extra 20.5. El poder del guión, el poder del Zenkai. Las invasiones continuaron y una raza tras otra acabaron siendo diezmadas por los Saiyajins. Ese era el último, ¿verdad?, preguntó Zarbon con apremio a sus hombres, sin quitarles la mirada de encima. Pues vámonos entonces. Los Saiyajins maldijeron en ese momento, quejándose de que ni siquiera habían podido entrenar, pues el lacayo de Freezer no había dejado de vigilarlos todo el rato. A ese paso nunca podrían volverse lo suficientemente poderosos como para rebelarse. Escuchando aquellas quejas de sus compañeros, Vegeta le aseguró que sí que había una forma, pero que debía hacerlo ver muy real. Momentos más tarde, una gresca surgió en el escuadrón de los Saiyajins, capturando la atención de Zarbon, el cual se preguntaba qué estaría pasando. Pronto la discusión escaló y Vegeta se descolgó un brutal izquierdazo en Kakaroto, el cual golpeó en toda su cara. El encargado de la supervisión gritó enloquecido, ordenándoles que se detuvieran, pero la pelea solo se hizo más virulenta. Furioso, Goku contraatacó al príncipe con un potentísimo disparo de energía, el cual le dio en todo el brazo, pulverizándolo al instante. En esos momentos Vegeta simplemente sonreía, pues él quería usar la habilidad de los Saiyajins que les hacía volverse más poderosos cada vez que estos sobrevivían a la muerte. Por esto mismo había controlado su ki de tal manera como le enseñara a Kakaroto, dejándose lastimar por aquel ataque, ante la azorada mirada de todos los demás, incluso el propio Zarbon, quien no daba más que furia por la situación. ¡Métanlos en la nave y todos de vuelta a la base!, gritó el pelilargo, mientras los demás alzaban al malherido príncipe Saiyajin. Las 5 naves partieron al espacio y pronto Vegeta fue atendido por los médicos del Imperio, los cuales le pusieron un nuevo brazo robótico con una complicada operación. Mientras este probaba su miembro prostético, Kakaroto intentó disculparse, pero su superior lo calló de inmediato. Me da igual esto. Lo único que sí me importa es ver cuánto ha aumentado mi poder. Esto es lo que haremos cuando no nos dejen entrenar. Acabó declamando el príncipe, celebrando el gran Zenkai que había recibido. ¿Qué pasará a continuación? ¿Podrán los Saiyajins iniciar efectivamente su revuelta contra Freezer? No se pierdan el próximo y quizá último capítulo. Hoy les traemos el último capítulo de Saiyan Power publicado hasta la fecha.
Este mismo fue subido por Adrib hace ya unos 3 años, sin embargo, nunca perdemos la esperanza de que lo continúe, pues en el pasado también había estado varios años sin publicar, y regresó tras la pandemia para traernos estas páginas que te narraremos el día de hoy. Previamente vimos cómo Kakaroto se había integrado al resto de los Saiyajins tras casi haber erradicado por completo la vida en la Tierra. Mientras en ese planeta Kamisama entrenaba a Gohan y Bulma continuaba con los estudios de Hero para convertir a Mr. Satan en androide, y otros humanos organizaban a la milicia anti-Goku. El equipo de los Saiyajin se hallaba muy lejos en el espacio, preparándose para rebelarse contra el terrible Freezer. ¿Qué pasará en esta nueva parte? Pues acompáñanos para averiguarlo. Capítulo 21. El detonante. De acuerdo a lo ordenado por Freezer, todas las misiones de los Saiyajins continuaban siendo vigiladas de cerca por Zarbon y Dodoria, así como Kiwi, los cuales se turnaban para acompañar al cuarteto liderado por Vegeta. El objetivo de esto era tenerlos vigilados bien de cerca y evitar una rebelión, pues el tirano galáctico sospechaba de las intenciones del grupo. El tiempo iba pasando y la presión que sentían a diario los Saiyajin se transformaba en odio contra Freezer y sus hombres, al punto de que pronto bastaría apenas una pequeña chispa para desencadenar un motín por parte de los guerreros. Pero tal y como habían acordado, antes deberían hacerse fuertes. Para ello aprovechaban la deficiente atención de Kiwi y entrenaban a escondidas durante sus conquistas. Sin embargo, con Zarbon y Dodoria vigilando, aquello era imposible, pues esos dos no les quitaban el ojo de encima. Era por esto que durante sus misiones los compañeros solían fingir peleas para atacarse mutuamente, y así quedarse dañados al borde de la muerte. De esta forma podían aprovechar una habilidad única en su especie, la cual les permitía volverse más fuertes cada vez que se recuperaban luego de estar agonizando, y este era por supuesto el Zenkai. Y así el tiempo pasó en interminables conquistas, entrenamientos y aumentos de poder, todo a lo largo de un año, y otra vez el grupo estaba bajo la supervisión de Kiwi. En una nueva incursión, el peje lagarto púrpura se desperezó aburrido, al tiempo que decidía ir en la búsqueda de los Saiyajins con el fin de ordenarles que se apresuraran con terminar aquella misión, pues ya se habían excedido demasiado en su estancia en aquel sitio. Lejos de allí, los guerreros practicaban arduamente en un cráter horadado de la corteza planetaria. Los Saiyajin se hallaban ensimismados en sus prácticas y por esto no notaron la presencia de Kiwi yendo en su dirección. Sin embargo, el Saiyaman Shimpu sí que lo vio llegar. Desesperado, intentó alertar a su amigo Goku haciendo ademanes y chillidos en su idioma. Por su parte, este le aseguró al pequeño que ellos también podían sentirlo. Momentos más tarde, Kiwi descendió detrás de Shimpu, inquiriéndoles a sus subordinados qué era lo que hacían perdiendo el tiempo allí. Al ver al soldado de élite, el pequeño Saiyaman se puso nervioso y se colocó en guardia chillando con resquemor. La mera pose de la criatura hizo sonreír a Kiwi con desprecio. Este mismo le preguntó a Shimpu cómo osaba tener el atrevimiento de plantarle cara de esa forma. Acto seguido, la berenjena espacial descargó un torrente de plasma sobre el pequeño, obliterándolo por completo hasta no dejar ni sus cenizas. Goku miró desesperado e impotente cómo su amigo era consumido hasta la inexistencia, mientras Kiwi se reía con sadismo y les ordenaba a los Saiyajins darse prisa para así terminar de una vez con las formas de vida de esa locación. Si era el caso que no querían acabar como Shimpu. Moviéndose a hipervelocidad, Goku apareció en un momento a otro frente a Kiwi, asegurándole que no era el único estúpido allí. Sin mediar palabras, el Saiyajin criado en la Tierra procedió a tomar a su enemigo por la muñeca con una fuerza y potencia que dejaron boquiabierto al lacayo de Freezer. Una milésima de segundo después, Goku impactó al alienígena un potentísimo gancho ascendente, el cual le sacó volando hacia el cielo. Sin perder el tiempo, Nappa saltó en el aire y gritó que ese era el momento en el cual se cobraría todas las humillaciones recibidas, para a continuación volar por encima de Kiwi y descargarle un bestial golpe de masa que lo mandó a estrellarse brutalmente contra el suelo. Allí mismo estaba Raditz esperándolo. Este mismo le impactó entonces una colosal patada, tras la cual el alienígena púrpura quedó incrustado en las roscas del paisaje. Vapuleado y humillado, Kiwi aún tuvo fuerzas para comunicarse con Freezer y sollozar con terror que los Saiyajin se habían rebelado y querían matarlo. Pero ya era muy tarde para nada más, pues Vegeta pronto estuvo frente al mismo, apuntando directamente con su palma cibernética. No sabes las ganas que tenía de hacer esto, sentenció el príncipe medio segundo antes de lanzar una descarga de plasma puro, la cual pulverizó a Kiwi hasta hacerlo desaparecer por completo. Una vez terminada la ejecución, Raditz preguntó qué harían ahora, pues sin lugar a dudas serían asesinados por aquel acto.
Ya no había forma de que pudieran volver ante el gran Freezer como si nada. Nappa por su parte comentó que era muy pronto para poner en marcha el plan que habían ideado. Pero Vegeta les aseguró que después de eso ya no había vuelta atrás, pues las cartas ya estaban sobre la mesa. Por su parte, él prefería intentarlo antes que ser ejecutado sin poner resistencia. Habiendo decidido llevar adelante su rebelión, Kakaroto le repartió los transmisores que los mantendrían comunicados y lejos de la señal de los rastreadores del ejército de Freezer. En otro planeta, el Imperio del Tirano y sus guardias de élite seguían con atención los movimientos de los Saiyajins, viendo cómo las naves de estos despegaban del planeta en el que estaban y comenzaban a moverse en distintas direcciones. Sin dejar de mirar las pantallas, Dodoria comentó sorprendido que los guerreros se estaban separando. Zarbon indicó entonces que seguramente esa era una maniobra de distracción, preguntando a su líder qué era lo que quería hacer. Este gritó entonces iracundo que los traidores estaban dirigiéndose hacia los límites del sector del imperio, ordenando a sus hombres que se les diera caza y capturándolos sin dejar que escaparan. La ira de Freezer petrificó a Zarbon y Dodoria, los cuales temblaron de pies a cabeza, al tiempo que respondían afirmativamente a las órdenes de su amo. Así, los Saiyajins se separaron y dirigieron a diferentes mundos, esperando que sus perseguidores hicieran lo mismo y de esta forma tener mayores posibilidades de salir victoriosos. Nappa fue el primero en aterrizar en uno de los mundos prolíferos del imperio y 2 soldados rasos salieron a recibirlo, sorprendidos de encontrarse con un guerrero de renombre en ese sitio remoto. El grandulón apenas les prestó atención y les recomendó que abandonasen el planeta cuanto antes. Unos minutos más tarde, una nave apareció en el firmamento. Nappa vio que solo era una y sonrió satisfecho de que su estrategia hubiese funcionado. Freezer había dividido sus fuerzas tal y como ellos pretendían. En otro planeta del imperio, Kakaroto y Raditz veían descender a una cápsula del ejército. El mayor de los hermanos preguntó intranquilo si acaso podría repeler a aquel invasor, ante lo cual el más chico le apoyó la mano en el hombro para tranquilizarlo y recordarle que habían entrenado a conciencia para ese momento. Además, ese no era Freezer y eso les daba posibilidades. Finalmente la nave impactó en la superficie frente a ellos, ocasionando un gran estallido, ante lo cual los Saiyajin sonrieron con fiereza, deleitándose ante el sabor de la inminente batalla. En otra parte, Vegeta informaba que acababa de aterrizar en un planeta desierto. El príncipe emprendió al vuelo de inmediato, inspeccionando los alrededores y preguntándose por dónde aparecería Freezer. Pero antes de que tuviera tiempo de nada más, fue invadido por el verdadero pavor, pues la nave del demonio del frío se cernía amenazadoramente sobre él, llevando adentro a la criatura más terrorífica de todo el universo. Capítulo 22. Revuelta interplanetaria. Vegeta vio con terror cómo la nave interestelar descendía al frente suyo, sudando copiosamente por la adrenalina. El Saiyajin recordó a sí mismo seguir adelante con el plan que se había trazado. Lo más importante ahora era destruir su nave y dejarlo varado en aquel sitio. Saliendo de su escondite, el príncipe extendió los dedos de su mano cibernética, ocasionando así una inmensa explosión en el casco del vehículo. Momentos más tarde, toda la nave fue engullida por un inmenso estallido y Vegeta decidió pasar a la siguiente parte de su estrategia. Debía desaparecer su ki y dirigirse a su propia nave para poder escapar de aquel mundo. Lamentablemente para él, se encontraba muy lejos de su propio vehículo. De entre la nube de polvo, Freezer emergió muy serio, buscando al responsable de tamaña afrenta. En otro de los planetas donde se habían refugiado los rebeldes, Nappa se encaraba frente a frente con el terrible Dodoria. El rosado se deleitaba pensando que tenía luz verde para eliminarlo, pero este le contestó que él no necesitaba permiso de nadie para hacer lo propio con el rosado. Y así ambos arremetieron el uno contra el otro, impactándose mutuamente en sus caras con suma violencia. En otro mundo no tan distante, Zarbon se disponía a lidiar con los hermanos Raditz y Kakaroto. El Saiyajin criado en la Tierra estaba ansioso por comenzar la batalla y pronto los tres se encontraron trenzados en medio de una tormenta de golpes. Los Saiyajins demostraron rápidamente los resultados de su entrenamiento conectando sucesivas veces en el soldado de élite. Sin embargo, este mismo hizo lo propio, frenando la arremetida de Raditz de un potente revés. Goku intentó auxiliar a su hermano, pero Zarbon logró esquivarlo y azotarlo hábilmente por la espalda. Ambos guerreros se detuvieron fatigados y doloridos por los potentísimos golpes del lacayo de Freezer, preguntándose cómo podrían vencerle.
Sin dejar de frotarse la nuca, allí donde habían recibido el impacto, el hermano menor afirmó que solo debían encontrar una apertura y atacarle con todo en ese momento. Al ver la confianza de su compañero, Radix sonrió diciendo que lo distraería mientras Kakaroto intentaba liquidarlo, pero sería mejor que lo hicieran antes que Zarbon lo asesinara. Y así sin más, el pelilargo embistió a toda velocidad reanudando la ofensiva. Aún así, sus ataques resultaban ser insuficientes ante el inmenso poder del enemigo, el cual bloqueaba sin problemas todos sus embates. De inmediato, Zarbon contraatacó con un puñetazo, pero fue sorprendido por la agilidad de Radix, el cual saltó por encima de su cabeza para evitar el golpe. Sin perder el tiempo, el Saiyajin enroscó su cola en el cuello del soldado de clase alta y le ordenó a Kakaroto que se diera prisa para rematarlo. Lamentablemente, Zarbon reaccionó muy rápido, sujetando fuertemente el apéndice peludo y arrojó al guerrero contra el suelo con un veloz movimiento. Luego de aquello, el hombre de Freezer alzó su mano derecha para desvivir al Saiyajin, pero este simplemente sonrió complacido. Había conseguido distraer a su enemigo, y una milésima de segundo más tarde el pecho de Zarbon fue atravesado por un delgado haz de luz color naranja. A sus espaldas, Goku sonreía tras haber disparado su Dodonpa exitosamente. El menor fue junto a su hermano y lo ayudó a ponerse de pie, mientras que su oponente intentaba no caer al suelo sujetándose con dolor ese orificio, del cual emanaba copiosamente toda la esencia. Momentos más tarde, los Saiyajin se posicionaron frente al guerrero de élite, tronando sus puños listos para sentenciar la batalla, pero Zarbon simplemente los miró sonriendo y asegurándoles que lamentarían lo que hicieron, porque ahora utilizaría su verdadera fuerza. En un principio los hermanos no entendían a qué se refería el soldado, ni por qué había usado todo su poder desde el comienzo. Ante esto, el alienígena verde agua les explicó que no utilizaba todo su potencial, pues para hacerlo debía transformarse y adquirir un aspecto realmente horrendo. Pero al parecer ya no le quedaba otra alternativa para poder triunfar, y así el hombre de confianza de Freezer se transformó de inmediato, pasando a su forma aumentada en menos de un segundo, haciendo así que Radix y Kakaroto sintieran la esperanza esfumarse de sus corazones. Los Saiyajin seguían adelantándose con su estrategia, pero las cosas no estaban resultando sencillas para ninguno de ellos. ¿Acaso conseguirán salirse con la suya o fracasarán en el intento? Supongo que deberemos esperar algo más para saberlo. Si es que algún día lo sabemos, pues como ya te contamos al principio, de momento Adrip no ha publicado más, aunque debo volver a decir que no está por demás visitar la página para mostrar el apoyo a esta genial obra. Ojalá y en un futuro no muy lejano podamos leer su continuación.